Suscríbete a La Panterita. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Podemos ir a Johnny, por favor, para arrancar con Olimpia? Porque a las 12 va a hablar conferencia de prensa Marcelo Moreno Martins. Y juega hoy Olimpia, entradas agotadas ya ayer en el sector sur del Estadio Manuel Ferreira. Y hoy se presentó efectivamente la nueva camiseta del Club Olimpia. Y anoche me pasaron la información que Héctor David Martínez es el refuerzo que va a venir a Cerro Porteño. ¿Vos qué información manejás, Federico, que tenés? No, yo no. Lo de Hay Barreto, muchísimo lo de hermetismo. Barreto, claro, hermetismo mucho, sí. Vendría en calidad de préstamo. Y me parece que va a ser un gran fichaje. Si es él, porque a mí, yo vuelvo a insistir, la fuente me merece muchísima confianza. Me dijo Bruno, es Héctor David Martínez, y está, inclusive ya está cerrado lo de préstamo con opción a compra. En mi caso, yo cuando ayer tiré el nombre lo tiré de una interpretación, ninguna información, Sí. pero justamente para Pero encajar. estábamos hablando de que tiene Zaguero que ser un paraguayo, claro, que llame la atención, por ejemplo, por eso. con garantía, con jerarquía. Hasta si es él, exagerando un poco, y que te diga, no, él está saliendo de una, qué sé yo, mini operación y va a estar recién para la tercera fecha, no le va a disgustar a la gente de Cerro. No, es O sea, un fichajazo, pero como dirían los españoles. Por eso te digo, o sea, porque la idea es presentarlo mañana y está bajo llave. Pero si es ese nombre, o sea, un jugador que estuvo en la selección nacional, sí encaja para la incertidumbre de la gente de Cerro Porteño. Y después... Es más, ¿sabés qué datos me pasaron? Y ustedes pueden cotejar. Está Johnny ya en el circuito. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Vamos a ir con Olimpia, por favor. In extenso, mi querido Juan de Dios, Johnny González. Sí, porque después estamos con la conferencia de Marcelo Moreno Martins. Por eso, aquí en por Cerro eso. Porteño. Entonces hay espacio para los dos grandes del fútbol paraguayo y nadie se va a quejar. Lo siguiente. Justo ahí Juanma tira el posteo de Pulpito, que ya oficialmente se despide de Cerro. Y dijimos ayer que hoy viajaba, ¿verdad? Que inclusive la embajada rusa en Paraguay le daba Estamos con Juanse en la calle. Sí, o sea que, claro, Juanma está montando guardia. No sé si es lo de Pulpito o... Supongo que sí. No puedo decir adiós al club que me vio formarme desde las inferiores, a la dirigencia y cuerpo técnico que me apoyó desde mi comienzo, a la hinchada que se convirtió en mi familia, el club de mis amores, mi querido Club Cerro Porteño. Los recuerdos que he construido durarán toda la vida y nunca voy a decir adiós, sino hasta pronto. Gracias por tanto. Esto Twitty ya está en el Instagram de Alexis Pulpito Duarte, que viaja entonces a Rusia. Está en lo de... no viaja, hoy viaja mañana. ¿Y qué es lo de que está montando guardia Juanma? ¿Es lo de Marcelo Moreno Martins? Claro. La conferencia. ¿Juanma o Johnny? No, Juanma me envió un mensaje que está... Juanma dice acá. Johnny. Estamos Johnny. con Juanse. En la calle, dice. Sí. El acceso sería a las 11:50. Y si es la conferencia, bueno, está bien. Cuestiones domésticas. El tema de Héctor David Martínez, inclusive me dijeron que ya viene porque él no ocupa plazas extranjeros, y me dijo Cerro tiene 7 extranjeros en estos momentos.
¿Es Moreno correcto eso? Martins, Ese es uno. Churín, Carrascal, Pachi Carrizo son 4 ya, ¿no? Jan, Aquino 5, 5. Jan 6. No, partiendo de arco hacia afuera, tenés Jan, Báez, Carrascal, Aquino, Pachi, 5. Moreno Martins, Churín. Seis, Ahí tenés los siete. 7. Ahí está. Va a seguir siendo... Sí, él sigue siendo... Creo que todavía es argentino, ¿eh? Sí. o sea, Sí. va a ser, pero no tiene doble nacionalidad todavía. Me pareció que estaba en gestión o que estaba cerca de él también, ¿eh? Pero allí hay un exceso. O sea, uno O sabe sea, que... la persona que me pasó el dato inclusive me dijo eso, porque ya hay 7 extranjeros y cuando venga Héctor David Martínez no va a ocupar esa plaza, es directo, Claro. es No, claro, jugador jugador paraguayo de por jugador selección. paraguayo. pues. No, además, o sea, jugador de selección, y por eso ayer cuando Zapac, anteayer había dicho, es paraguayo, y acá empezamos a interpretar y decir, mira que no es que viene uno a reforzar nada más, tiene que venir a reemplazar a un titular, probablemente el mejor zaguero de Cerro de los últimos 3-4 años, y al ser un David Martínez, sí me parece que podría encajar hasta dando ese changüí de un tiempo perdido. Acá aparece, por ejemplo, me envía, gracias al amigo Mario Mendoza, 11:31 hace minutos, la página millonaria.com. Dice, Rayo Vallecano quiso llevarse a préstamo a David Martínez y River rechazó la oferta. Además, su representante le dijo a la página millonaria que no hubo oferta de Cerro Porteño por él. 20 de enero, la página millonaria que es tipo... O sea que a ver, partidaria y un conoce. millón de seguidores, sí, está dentro del riñón de River Plate. Lo de Rayo Vallecano ya había sido el año pasado y ahora se nota que se reflotó esto, pero esto, repito, aparece hace minutos, 11:31 Que de dice la que mañana, no recibió oferta. que el representante le dijo a la página millonaria que no hubo oferta de Cerro Porteño por Héctor David Martínez. Bueno, está bien, esperemos. Está bien, en todo está bien, caso. claro. Vamos a esperar. Cotejaron un Poneme poquito la música información, de Olimpia, ¿verdad? ¿eh? Cotejaron No, un poquito la está bien. información, Tenemos sí. que ir cruzando No, porque porque... uno de los grandes candidatos era, ¿verdad? Porque- Quien aparece en pantalla justamente allí cuando era titular en River. Porque lo que pasa es que siempre insistimos con esto. Nosotros contamos el minuto a minuto, la información. Porque estaba lo del central de Independiente, Sergio Barreto. Pero yo, a ver, insisto con esto, es el minuto a minuto. Y cuando nosotros informamos, no estamos en la mesa de las negociaciones. Cualquier cosa puede pasar en el fútbol. La gente ya sabe a esta altura que cuántas veces pasó acá a nivel internacional un jugador que estaba para irse a tal club y aparece en otro. Preguntarle a Mbappé, que fue etapa de Diario Marca con la camiseta de Real Madrid. Imagínate vos, no estamos hablando de... Marca y Mbappé. Sí, por eso. No, y es más, Federico, importante el ejemplo que diste. Ahora el jugador ucraniano que ya estaba para irse al Arsenal fichó por Chelsea. Así, pero eso fue un golpe de timón muy abrupto también. Mudryk, sí, Mudryk, el mismo. Bueno, Johnny, mañana juega Cerro, hoy juega Olimpia. Momento para... Cardona dio a conocer la camiseta del Olimpia hoy. Tienen la inscripción efectivamente de la leyenda hasta que hablábamos que mi padre, mi viejo una tarde me llevó. Preguntan por la selección sub-20, como se jugó un poco tarde ayer, 1-1. Y justamente Alan Wilk, el jugador del Olimpia, fue el que marcó el gol. Ganaba Paraguay 1-0 y lo empató Colombia 1-1. Ahora se viene Argentina, ¿verdad? Mañana a las 6. Buen primer tiempo. Muy mal segundo tiempo. Y la última fecha juega frente a Brasil, ¿verdad? Ojalá que ya se lo agarre clasificado. Brasil que ganó 3-0. ¿Cuántos clasifican en este grupo? 3 de 5. Es más, Brasil en el segundo tiempo metía suplente que pueden jugar sub-17. Y la figura fue Roque. Sí. El Vito Roque que le conocimos el año pasado. En el primer tiempo Paraguay estaba para 2-0. Sí. No, primer tiempo bien, con Mati Segovia que... Sí, Gómez Quintana muy bien también, empujando de atrás. Pero en el segundo tiempo... Nos salvó el arquero. Sí, muy buen trabajo el arquero de Libertad. Momento Olimpia, por favor. Vamos con el tema de la leyenda. Efectivamente se presentó, ¿verdad? La camiseta del Olimpia, lo hizo Cardona. Johnny. Sí, dame un segundito, Bruno, dame un segundito ya. Sí, cómo no. Con ese dato. Sí, esta mañana en la cuenta del presidente hablamos del señor Miguel Cardona,
publicaba la imagen de la camiseta. Y sí, así como decíamos, o decían ustedes ayer, la leyenda que va atrás. Y después se publica la foto de Derlis con la niña en el hombro. Sí, ahí estamos viendo la imagen. Bueno, Johnny, y contando los detalles para el partido de hoy. Para el partido de hoy, el primer encuentro, 18:30, pero ese partido, a ver, aquí tengo detalles de ese encuentro, 18:30, solamente 40 minutos. Cada tiempo resta confirmar el segundo partido si será 90 minutos o también 80 minutos, porque el primer encuentro 18:30, 40:40, el segundo, repito, resta confirmar si serán 45 por etapa. El equipo probable de Olimpia para este partido: Gastón Olveira, Víctor Salazar, Junior Barreto, Mateo Gamarra, Iván Torres, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Brian Montenegro o Hugo Fernández. Allí tengo una pequeña duda. Derlis González y Facundo Bruera. De presentar este equipo, el técnico Julio César Cáceres ya estará prácticamente confirmando lo que van a ser los partidos por la Supercopa y por la primera fecha del campeonato Apertura. Consultaba también el caso de Zárate, si él puede tener hoy chance, y me decían que está para arrancar otra vez Junior Barreto, pero que no lo descarte a Zárate, que pueda tener minutos en algún momento en el equipo titular de Olimpia, con la zona sur que se va a llenar, la cantidad de boletas ya vendidas en ese sector ya no hay, en este caso, para que el hincha pueda comprar, el hincha Olimpia, y después sí otros sectores ya con disponibilidad de las entradas. Para este partido amistoso, segundo encuentro de Julio César Cáceres, jugó 35 minutos, primer partido ante General Caballero, victoria 2-0, después otro 35 minutos ante también General Caballero, el segundo encuentro con el equipo principal, ganando 3-0, veremos cómo le va hoy, esta noche, ante Guaraní, allí en el Bosque de Paragua. ¿Cuántas entradas vendidas? Y preguntan también, Juanma, por los dos equipos, son dos amistosos, ¿verdad? Sí, son dos amistosos. Decía 18:30, 40 minutos. Y ese partido seguramente, si miramos lo que fue el encuentro del partido anterior... Johnny, te quería decir, que si no van a decir que estoy loco. Discúlpame, Johnny, por favor. No, vos sabés que no me di cuenta, tranquilo. No, acá me que estoy queriendo coordinarlo, que es una locura. Ayer averiguaba anoche, Bruno, 10.000 entradas me decían para hoy. Ya. Sí. ¿Vendidas? Vendidas, 10.000 entradas, sí. A la pucha, pero entonces eso se va a superar seguramente con la venta de hoy. Claro. A mí me dijeron, Federico, que 10.000 entradas en general, para la venta total ya en el... Sí, a mí me dijeron 10.000 entradas vendidas, pregunté cuántas vendidas y 10.000. Como decía Bruno, lo que aparece en el flyer oficial, el tema de graderías sur agotadas, quedan las entradas para preferencias. Recordemos que Guaraní tiene preferencia y gradería norte, y después quedan las plateas VIP, pero en total 10.000 entradas ya en todos los sectores vendidas para el juego de esta noche. Sí, señor. Con relación al primer equipo, seguramente Juan Espínola. Si juega Tucu Salazar en el primer encuentro, Otálvaro será el lateral. En el segundo partido, Otálvaro será el lateral del equipo B. Después Zárate con Alcaraz y Facundo Zavala por el sector izquierdo como marcador de punta. El medio campo, Juan Manuel Romero. Por el medio, Ramón Martínez. Habría que ver quién lo acompaña. Allí probablemente Hugo Quintana. Y Hugo Fernández, si no juega en el equipo titular, por el sector izquierdo. Y adelante, Walter González junto a Guillermo Paida. Ese fue el equipo o la delantera del cotejo anterior, y me parece que volverá a arrancar esta noche ante Guaraní en el primer encuentro. Claro, me pone, gracias al colega, el ejemplo también de Bruno Valdés. Estaba para irse a Cruzeiro, se anunció ya por parte de Cruzeiro, de jugador, de todas las páginas había y por haber, ¿verdad? Y una llamada de noche cuando de madrugada tenía que viajar, una llamada esa noche hizo que vaya a Boca. O sea, por eso digo, y le tuvieron que llamar a aplicar la gente de Cruzeiro. Es más, hasta ya tenía boleto pagado por Cruzeiro para viajar.
No, sí. ¿verdad? Por eso nomás hablamos del No tema se de la sabe. negociación. Y estamos hablando de ¿verdad? jugadores cotizados, ¿verdad? Porque así como Bruno es cotizado, Bruno Valdés, también Martínez, de hecho estábamos leyendo que rechazó River el préstamo que ofreció Rayo Vallecano. O sea, un jugador que está en la mira de varios clubes. Y el Rayo Vallecano, digo, tiene más plata que el Cerro, Federico. No, pero es otro mundo, Son- es España. son claro. españoles. Claro, claro. Europa. Y bueno, a lo mejor son duros, no sabemos. Y Cerro... No, que Cerro- de hecho porque River Cerro rechazó sí cerra. la oferta a préstamo. A vos cuando te dijeron a préstamo. A ¿no? préstamo, a Sí, préstamo. sí, sí. No, porque cuesta, le pagó bastante a Defensa y Justicia a River en agosto del año pasado. ¿Cuánto? por ¿No te Héctor acuerdas David cuánto Martínez. le pagó a...? Y era 3.500, era la operación total. Ah. Y le había quedado algo a River, un Pero saldo Cerro, importante. Cerro tiene plata, Federico. Claro, plata de Mira mano, por que 2 supuesto. millones de dólares dicen que ofreció por el... Por Barreto. Por Barreto. Sí, no, tiene. Y tiene. tranquilamente puede... Puede ser tentadora la oferta para River, ¿verdad? Bueno, perdón, Johnny, estábamos con Olimpia. Sí. Y esos son los datos para el cotejo de esta noche. Después ya simplemente trabajos de recuperación, trabajos tácticos para ir culminando esta pretemporada que no fue tan larga, pero sí intensa para el equipo de Julio César Cáceres, lo que va a ser el partido del próximo miércoles ante el equipo de Ameliano y después ya el debut en el campeonato local ante el conjunto del Deportivo Luqueño. Una cosa para la tranquilidad de todos es que los refuerzos están habilitados, todos a disposición del cuerpo técnico. Muy bien. Johnny, Alan Wilk, este muchacho, ¿qué condiciones tiene? Hoy hablan muchos portales de él y lo señalan como un joven, como una promesa realmente muy importante. Y yo por lo menos no, es la primera vez que escucho su nombre. Alan Wilk. ¿Será que es comunitario? Porque si es comunitario, vale el doble, ¿eh? Sí, tiene antecedentes familiares. Pero tiene el papel, porque vos podés tener... Claro, pero eso se consigue. Si tenés. No, pero lleva su tiempo, Johnny, no. Es que se consigue eso así sí, nomás eso como sí. que te va y sacar tu cédula y en 30 días te entrega. Sí, Eso tenés que demostrar, tenés que presentar los papeles de tu abuelo, tu tatarabuelo, una cosa así, y después... No, es así nomás que te van y ya... En Europa son serios, Johnny. sí, pero al tener alguien, algún familiar, eso te facilita. Una Eso cosa sí, es, no, y- claro. una Eso, cosa, es que por esa es una ejemplo, condición, una claro, condición. por ejemplo, yo voy a ir a buscar un González en España y me va a llevar todo el tiempo, pero si ya tenés un antecedente ahí, sí puedes ir tranquilamente. Yo me acuerdo un jugador paraguayo fue y buscó y no pudo conseguir. Y vos, González, vos tenés algún... ¿Te contaban tu abuelo, por ejemplo, cómo es el tema? No, me puse nomás de ejemplo, que si por ahí voy a España para buscar un antecedente familiar, me va a costar, pero Claro. según lo que se maneja este muchacho, su abuelo o su bisabuelo vino hacia Asunción, quiere decir, vino al país hace bastante tiempo, quiere decir que tiene que tener antecedentes de familiares, principalmente en Europa del Este. Sí, pero yo te digo por experiencia, porque sé uno de los compañeros nuestros acá, no voy a decir su nombre porque no me autorizó, pero él, por ejemplo, él hizo el trámite para tener la nacionalidad italiana, la doble nacionalidad, paraguaya e italiana, y lleva su tiempo, o sea, es un trámite que vos lo iniciás, a veces los empresarios mismos hacen eso, ¿verdad? Ya, si por ahí el club está interesado, entonces ya... Claro, en el fútbol quizás esté un poco más rápido, con más celeridad, hay dinero de por medio y todo eso. Yo lo conocí al papá de Will acá en la recepción del diario, hace unos 4 años, cuando él vino a recibir un premio De los juveniles. por ser goleador de ¿Sí, las sí? inferiores, y me dio su... No sé si tiene mi teléfono todavía está escuchando, que me envió un mensaje porque se me perdió el número. De tanto que cambié de teléfono también, entre que me robaron y compañía. Y me dijo, tenía los videos de los goles, me envió los videos de los goles de los hijos, del hijo, y me dijo que cuando tenía 15 años y la estatura que tenía ya era llamativa, y había venido a recibir el premio, el habitual de
de diciembre que entrega el diario ABC Color. Ah. Y me quedó justamente por el apellido, ¿verdad? De, Claro. WL. Y ayer en realidad, en lo que era la repercusión a nivel Sudamérica, y especialmente porque se juega contra el anfitrión, la primera reacción era, pero ¿cómo lo que se pronuncia este apellido? Era, claro, a nosotros también la primera vez después era Wilk, pero o sea, los colombianos, los argentinos, los brasileños dicen, ¿cómo se pronuncia este apellido? Y algunos inclusive ya iban directamente al segundo apellido, y mucha tranquilidad a la hora de capitalizar el penal que se consiguió para el 1-0 momentáneo. Está Christian Will, el padre de Alan. Federico, te cedo por favor la... No, por saludarlo, vos está con el tema de la conducción, pero saludarlo porque recordaba cuando nos encontramos en la recepción del diario ABC, unos 4 años atrás, y ya hablaba de su chico que tendría 15 años y llamaba la atención por los goles que hacía y por la estatura que tenía en aquel momento. ¿Qué tal, don Cristian? ¿Cómo está? Muchas felicidades. Hola Bruno, gracias. Un saludo ahí para Federico y Dani y quién más está por ahí. Ariel está de vacaciones y Fabio también. Ah, bueno. Estamos los tres ahora. El amigo Johnny. Ah, muy bien. Don Cristian, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Sería Wilk. Wilk. Ajá. Sí, ¿De qué procedencia es? Mi abuelo nació en República Checa y vino hacia a Paraguay cuando tenía 7 años. Mi bisabuelo nació en Austria. Ah, a la pucha. Ah, En realidad es un apellido austriaco, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, si es tu abuelo, el bisabuelo de Alan. Sí, señor. ¿Y él tiene documentos ya de comunitario o vieron en algún momento eso? No, estamos en ese proceso. Justamente también es una cuestión económica el tema, y la República Checa no tiene consulado acá. Por eso. Yo me olvidaba, estábamos hablando con Johnny que aparte de las condiciones que tiene tu hijo, hace mucho que venimos escuchando su nombre y apellido. Ayer marcó el gol para la selección sub-20, pero en Olimpia ya se habla de él, y le preguntaba si tenía los papeles comunitarios, ¿verdad? Y es cuestión de ver, siempre eso lleva su tiempo, pero también dinero. Me estaba olvidando de ese gran detalle, pero si es que hay interés de algún club, eso se hace, ¿verdad? Se formaliza, me imagino, ¿verdad? Pero, o sea, que se puede conseguir, él puede ser comunitario, es la pregunta. Yo creo que sí, Bruno, tiene todos los papeles, tenemos todos los papeles de pasaporte, registro de mi abuelo y de mi bisabuelo. Es una cuestión de empezar los trámites nomás. ¿Quién es el representante de tu hijo, don Cristian? El grupo Stellar Group. El que trabajaba antes con Gianni Del Mas, ¿verdad? Sí, es un grupo independiente, un grupo inglés. Sí, pero le había cedido todo el que llevó a Fernando Velar ahora a Pachuca. O sea, el mismo. En Sudamérica representa a Mancini, Marco Mancini. Sí. El uruguayo, ¿verdad? Mancini. Así es. Ahí está. Sí, señor. Y nuestro querido amigo Iván Servián, que estuvo con Fernando Velar de México. Sí, muy bien por Iván. Don Cristian, y bueno, ¿cómo viste el partido de ayer? ¿Qué te pareció lo de Paraguay? Y el primer tiempo me gustó mucho, el segundo nos quedamos. Creo que el gol tempranero cambió los planes del planteamiento del equipo y no pudimos reponernos ahora. Sí. ¿Y sos de hacerle evaluaciones a tu hijo? ¿Solés charlar con él o un poco le dejas que él se maneje con los técnicos, con sus compañeros? ¿O él te suele pedir sugerencias? No, soy de hablar y tratar de pulir los detalles que de repente uno ve que le faltó, que no le faltó. O sea, creo más o menos tengo, ¿cómo se dice? O sea, me gusta ver el fútbol y de repente tratar de corregirle eso de acuerdo a lo que él juega, ¿verdad? Viendo a jugadores de otros países, ¿verdad? Claro. Y en Olimpia, ¿cómo está él? ¿Cuál es su situación? ¿Tiene todavía mucho tiempo de contrato?
¿Pensás que en algún momento lo van a tener en cuenta? Bien, está él siempre esperando el momento para poder debutar, ¿verdad? Con la tranquilidad de que siempre está manteniendo un nivel, ya sea en la categoría que le toque jugar, ¿verdad? Justamente el año pasado estuvo en el plantel, no tuvo la oportunidad porque el torneo estuvo muy apretado en los últimos tiempos, no era como para que el técnico tenga que experimentar o tratar de ponerle a él, ¿verdad? Y bien, estaba esperando su momento. Yo eso siempre hablo con él, que cuando llegue el momento tiene que estar preparado para... porque él tiene, como vos estás diciendo, Bruno, muchas expectativas sobre él mismo, ¿verdad? Muchos los hinchas mismos le siguen pidiendo por él y entonces tiene que estar preparado para el momento que el técnico considere oportuno de ponerlo, ¿verdad? ¿Cuántos años exactamente tiene y cuánto de estatura? Él tiene 19 años y tiene 1,88 m. Dani Federico, bueno, qué interesante, 1,88 m, 19 años. Estamos viendo justamente el gol que marcó. ¿Y a quién se le asemeja? ¿Ustedes llegaron a ver a este chico, a este muchacho jugando alguna vez? En el sur vimos varios, ¿verdad? Ahora. ¿Y Claro, qué perfil ahora tiene para ustedes? Y más que perfil, como decía Cristian en el segundo tiempo, quedó muy aislado. Porque, de hecho, creo que Aldo llevó solamente a Alan como el 9 más prototipo. Después son chiquitos, ¿eh? Después, por ejemplo, entró Rolón, hablando de los hijos de... Y entró justamente el chico de Guaraní que estuvo en Mallorquín en el año pasado en vez de Alan. Pero... yo creo que si le hubieran alimentado un poquito mejor... Hay un par de Segovia que la arrancan muy bien. No, hay una donde Segovia le da para mí a Alan, sí. Y González como que se mete, sí. Y termina él bateando. No, y la que quiere hacer un golazo Segovia cuando estaba picando solo, que la tira afuera. Después de gambetear a varios, pero para mí superó la expectativa que yo tenía con el equipo. Tratándose de local Colombia, el primer tiempo fue realmente superior Paraguay, y el segundo tiempo ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Cuesta sostener el tema, pero él ya había hecho varios goles en lo del sur, ¿verdad? Creo que salió goleador del equipo, también ahí. Le pregunto al padre. Sí. ¿Verdad? Sí, una vez nos habíamos encontrado y justamente me acuerdo, era cuando se fue a recibir el premio de goleador en la Sub-14 ahí de... Sub-14 era así. Sí, en la Sub-14. Acá no dice Gerardo Figueredo... Después nuevamente... ¿Cómo? No, Gerardo Figueredo, nuestro compañero, que él vio fútbol de más años de atrás, dice un perfil tipo Michel Agnoli, un delantero alto, con presencia, espigado. ¿Y cómo hacemos con los jóvenes que no le vieron? Y bueno, y ese es el punto, ¿verdad? Pero no, la Michel Agnoli, ¿cuántos años Michel Agnoli, buscando un parecido, dice, pero 79. Está bien, Gerardo, está bien. Pero 79, sí. 79, por bueno. ahí. Después habría que buscar, ¿verdad? Pero también está claro que en algún momento tendrá que jugar en la primera también, después del sudamericano, ¿verdad? Supongo. Porque ya viene pidiendo... O que se lo preste a algún club, ¿verdad? Eso también pasa mucho, don Cristian, ¿verdad? Y ahí explotan e inclusive algunos son vendidos directamente, ¿verdad? Del club, claro. Y no, yo creo que va a tener esa oportunidad este año, más allá de la cantidad de delanteros que tiene el club, ¿verdad? En varios torneos que Olimpia va a encarar este año, ¿verdad? Como Libertadores, como Paraguay y el torneo local. ¿Tu hijo fue goleador siempre, don Cristian? ¿En qué categorías, por ejemplo, él terminó siendo el goleador de la temporada? De la temporada llegó la sub-14, sub-15, sub-16. 3 años consecutivos, y ese año le valió a él en la sub-16 él marcó 55 goles en 40 partidos. ¡Ay, juepete! Ah, entonces goleador de RA, goleador de sub-14, sub-15, sub-16, y ahí ya la alzaron a la primera. Sí, Arnero lo llevó a la pretemporada y quedó en el plantel de reserva. Muy bien. Don Cristian, muchísimas gracias por atendernos, que sea un éxito la carrera de tu hijo,
Mucha salud para vos y tu familia. Muy amable por atendernos. Gracias, Bruno, y un saludo a la audiencia. Christian Will, el padre de Alan Will, jugador de la selección sub-20, quien marcó el gol ayer de la Albirroja y jugador del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En un momento volvemos con Johnny, ya se viene la conferencia Moreno Martí, mañana a la noche Azulgrana. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes, DJ Joselo, 18:30 horas, sorteo de 2.500.000 guaraníes en créditos. Sábado 21, show en vivo, Sajonia Purajey, 22 horas. Barra libre de tragos, sorteo de 2.500.000 en créditos, degustaciones de bocaditos y tragos, promos de cervezas, chops, tragos, sangría, caipiriña, gin, tonic, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar este verano. No te quedes sin tu Kenton. Visítalos en nuestras sucursales o escribiros al WhatsApp 0976 10 Chacomer, respaldo total. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos colis en picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros, colis en picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, H o H, ¿cómo pronuncio tu apellido? H. Ahí está, Facundo H, Radio La Redonda de La Plata. Contanos, Facundo, ¿es cierto, es correcto, no volvió a practicar hoy Ramón Sosa en Gimnasia de La Plata? Exacto, ausente por segundo día consecutivo Ramón Sosa de la práctica de gimnasia. Se está forzando su salida, que está enmarcada en un conflicto económico desde el origen. Hay que decir las cosas como son. Gimnasia no pagó un centavo del pase de Sosa ni a Tembetarí ni a Olimpia de Asunción, y desde ahí se van dando una serie de situaciones que hoy tienen al representante Daniel Campos, tengo entendido que a la vez gerenciador de Tembetarí, tratando de sacar al jugador para llevarlo a Talleres de Córdoba. Tuvo alguna chance en el fútbol de los Estados Unidos Sosa, pero hoy la idea es que juegue en Talleres de Córdoba. Gimnasia se planta en el contrato y dice, está bien, yo te debo, pero la cláusula de salida es de $2,5 millones. Gimnasia sabe que no va a recibir $2,5 millones por el 50 de un pase que nunca pagó y del que adeudaba a diciembre $1.800.000, que no tiene ni va a tener. Pero Gimnasia trata de sacarle algo a la salida de un jugador que tuvo una muy buena campaña en Gimnasia con Néstor Gorosito como entrenador, y que será una pérdida sensible para este Gimnasia de los pibes que apunta a comenzar el próximo fin de semana el campeonato argentino. Facundo, ¿y qué esperan a partir de ahora? Porque 2 días ya, ayer estaba leyendo que había, o se hablaba de alguna molestia física que tuvo, pero hoy ya se sabe esta situación incierta. Gimnasia tiene todo el tema del pase, como decís, si no recupera algo de lo que nunca puso, porque es cierto que nunca le pagó nada a Olimpia, ¿no lo va a transferir a Talleres? Yo creo que la historia termina con Sosa jugando en Talleres de Córdoba. Esto es lo que creo yo. Y que Gimnasia busca que Talleres ponga algo, $2, por ejemplo, y quedarse sin las deudas
entre ellas la inhibición que tiene Olimpia de Paraguay, por la cual Gimnasia no pudo hacer incorporaciones en el mercado de pases del invierno pasado y tampoco en este. A ver, Gimnasia le debe de una deuda original de $550.000 con Olimpia. A diciembre le debía más de $700.000 y a Tembetarí le debe más de $1 millón. El global a diciembre era de $1.800.000. ¿Por qué digo era? Porque como hay reclamos en FIFA de por medio, con una inhibición de parte de Olimpia y con, tengo entendido, 2 inhibiciones de Tembetarí que van a entrar a correr desde el mes de marzo, Gimnasia también necesita sacarse el problema de encima en un punto para poder incorporar jugadores una vez que se estabilice la economía. A ver, un breve raconto para ustedes que no están al tanto de la actualidad de Gimnasia. Gimnasia no le pagó a nadie en todo el 2022. Así como Gimnasia debe todo el pase de Sosa, debía el préstamo de Agustín Cardoso, $74.000, debía el préstamo de Guillermo Frata, $40.000, debía dinero desde 2019 a Ale Tifac por el pase, por la recompra de Brian Alemán, debía y debe todavía $494.000 a Olympiacos de Grecia por la llegada de Franco Soldano. Gimnasia no pagó nada. Gabriel Pellegrino, que era el presidente de Gimnasia en ese entonces, ya no es más el presidente del club, pero a la vez es el principal acreedor y reclama los $4 millones que él en su momento puso en Gimnasia. Y el gobierno de Mariano Cohen está tratando de desactivar bombas a cada paso que da. La del paraguayo Sosa es una de esas bombas. ¿Cómo termina? Con Sosa jugando seguramente en Talleres de Córdoba, Gimnasia quitándose de encima las deudas con Tembetarí y con Olimpia, quitándose al mismo tiempo las inhibiciones, y hoy lo que espera Gimnasia es nada más saber si va a recibir algo de dinero en compensación, no mucho, porque obviamente que no va a llegar a esa cifra de $2,5 millones de ninguna manera. Facundo, seguiremos en contacto, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Abrazo enorme, a disposición, que tengan buen día. Facundo H., el colega de Radio La Redonda de La Plata, segundo día consecutivo que Ramón Sosa no se presentó a Gimnasia de La Plata. Habla Marcelo Moreno Martins. Que quiero jugar, que quiero estar ahí siempre presente, pero me voy a buscar mi espacio. Vos mismo lo citaste, sos uno de los jugadores más importantes, pero eso no me da la titularidad. Yo me la tengo que buscar adentro de la cancha, como siempre lo he hecho en todos mis equipos, y lo voy a seguir haciendo acá, así que nada, espero que las cosas nos puedan salir mejor y que podamos aportar como siempre lo he hecho en los clubes que he estado. Matías Cuevas, territorio 1912 1140 AM. Marcelo, buenas tardes. Mencionas la importancia de la pretemporada para saber lo que quiere el profe Chiqui, para saber lo que quieren tus compañeros, y a eso mismo me quiero referir en cuanto a los compañeros que tenés ahora en la delantera. La vuelta de Robert Morales, con el que lastimosamente no pudiste compartir mucho tiempo en cancha, ahora Fernando Fernández. ¿Cómo notas a ellos su momento futbolístico y cuáles son tus sensaciones de poder compartir con ellos en una doble punta incluso en la cancha? Mira, yo creo que la llegada de los jugadores que tenemos en la delantera son importantísimas para nuestro grupo. Siempre es bueno tener a jugadores con jerarquía que te dan esa mística para siempre tener una experiencia a más dentro del grupo. Todos los jugadores que vos citaste tienen una historia acá en el club, son goleadores y eso es fundamental para cualquier entrenador. Cualquiera quiere tenerlo en el equipo, entonces Chiqui es el que va a tener el dolor de cabeza de poder decidir quiénes son los que van a jugar y nosotros, no los que se quedan tal vez en algún momento afuera, saber entender, trabajar para poder estar jugando, y a él es el que va a decidir quiénes son los que van a jugar, obviamente. Orlando Godoy, Deportes 1650. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Hola. Mencionabas lo que preguntaban los demás colegas, la forma de trabajar tu pretemporada, y hoy la hinchada el año pidió mucho por vos, por el currículo que trajiste, goleador en las eliminatorias.
Hoy, ¿qué le decís al hincha azulgrana? Hoy, ¿qué le decís al hincha que mañana va a copar nuevamente la nueva olla de lo que le va a dar Marcelo Moreno Martí en este 2023? Yo quiero darlo todo, quiero hacer muchos goles, quiero ser el jugador que soy para Chiqui, para este club, dentro y fuera de la cancha. Obviamente que el que decide es el profe, él es el que manda acá y él es el que va a decir si vos vas a jugar o no. Y como profesional que soy, que he aprendido en toda mi carrera, yo creo que el trabajo es lo que me va a llevar a ganarme la posición y eso es lo que voy a hacer este año. Por eso he arrancado una muy buena pretemporada. A mis 35 años me estoy preparando muy bien. No me perdí un día de pretemporada, entonces eso quiere decir que estoy a la par de todos mis compañeros y eso es importante para poder rendir bien. Espero que esos goles puedan aparecer, no solo míos, sino de mis compañeros, delanteros también. El año pasado nosotros los delanteros no pudimos hacer muchos goles, todos. Este año tenemos que exigir, tenemos que cobrar al compañero también para que nos puedan dar la pelota en mejores condiciones para que nosotros podamos hacer goles. El delantero tiene que hacerlo porque ese es el rol del delantero, de cualquiera. Entonces, para eso vamos a trabajar, para que el hincha también te pueda aplaudir cuando tenga que aplaudirte y ser autocrítico también en algunos momentos cuando te están hablando de una forma diferente, ¿verdad? Jorge Izquierdo, Universo 970 AM. Hola Marce, ¿qué tal? Se dijeron muchas cosas en cuanto a las ofertas, sondeos que tuviste. ¿En algún momento contemplaste esa posibilidad de dejar Cerro Porteño o en ningún momento se te pasó por la cabeza, quisiste cumplir el contrato, estás enfocado en lo que va a ser esta temporada? Y por otro, consultarte la reunión que tuviste con Gustavo Costa, ya pensando seguramente en el arranque de las eliminatorias que hasta aquí no tiene fecha. Mira, he tenido sondeos y obviamente ese tema es un tema muy particular de mi empresario. Obviamente que se ha formalizado propuesta hacia mí, pero en ningún momento quise salir de Cerro. Como yo le mencioné a un colega tuyo, yo quiero salir campeón y lo más rápido posible sería mejor ya en esta apertura, en lo que se viene esta temporada y eso es lo que quiero, así que no llevé en consideración salir en ningún momento porque acá tengo a mi familia, tengo un club que me ha tratado muy bien, a una hinchada que por donde voy siempre me está apoyando, siempre quiere verme jugar, quiere verme hacer goles y eso es lo que voy a intentar hacer este año, retribuir ese cariño que me han dado acá y espero que se pueda dar lo antes posible para que las cosas te puedan salir bien. Y el tema de Gustavo la verdad que me sorprendió el llamado del profe porque él tiene un cariño acá por Asunción, por Paraguay, porque creo que trabajó acá en Cerro Porteño y en otros equipos y incluso ganó muchos títulos acá. Y él me estaba contando sus planes para lo que se viene y espero que se puedan dar. Son muchas ideas muy importantes, muy buenas que se tiene que plasmar dentro de la Federación Boliviana para que los resultados puedan aparecer en la selección y las ideas son importantes para cambiar algunas cosas que tenemos pendientes más adelante. Matías Lugo, Ñandutí Deportes. Marcelo, buenas tardes, qué gusto volver a saludarte después de mucho. Fuiste autocrítico, pero también enfocaste hacia lo global, diciendo un poco que la falta de los goles de todos los delanteros, de por ahí también habría que ver en el global del equipo. ¿Cómo sentiste vos de parte de tus compañeros asistentes, por decirlo de alguna manera, a la hora de recibir pelotas? ¿Crees que de por ahí Cerro le faltó un mejor funcionamiento también para que vos puedas tener más situaciones? Y también para de paso aclarar lo que se habló alguna vez a inicios de año, que hubo cierta polémica también por eso. Mira, obviamente que se usa el global porque todos queremos convertir, queremos hacer goles y los delanteros necesitan, porque a nosotros nos exigen que hagamos goles.
a todos los delanteros que están acá les exigen. No solo a mí, sino a Robert, a los que han llegado, a Alfio que estaba acá, a todos nos exigían y los números no fueron de los mejores de nosotros. Y nosotros mismos nos exigimos y tenemos que mejorar eso. Por eso vamos a trabajar bien, por eso vamos a entendernos cada día en los entrenamientos, por eso tenemos un entrenador que tiene tanta historia, tanta jerarquía acá en el fútbol paraguayo, bien respetado, sabe lo que hace, sabe manejar muy bien el grupo y vamos a trabajar para que eso pueda salir, para que los goles de todos los delanteros puedan aparecer. No tengo duda que eso va a pasar. En estos amistosos ya se han dado ese compañerismo de que los compañeros puedan hacer. Ferfer ya metió su primer gol, Robert después de tanto tiempo lesionado ya metió su primer gol y así va a tener que ser. Los delanteros tienen que exigir al compañero para que te puedan dar buenos pases, buena asistencia y así salimos todos victoriosos, que es lo más importante. Johnny González, ABC Cardinal 7:30 AM. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo con la pregunta del colega, ¿pudiste hablar con Mateus sobre esa situación, sobre esa opinión que él había vertido en una radio aquí de Paraguay, de que no te pasaban la pelota, de que había, en este caso, no estabas muy metido en el grupo del plantel de Cerro Porteño? Mira, son cosas que pasan en el fútbol y uno tiene que ser profesional en cualquier momento de la carrera. Nosotros estamos empezando un nuevo año y ¿de qué sirve responderte este tipo de situaciones si ya pasó? ¿Me entendés? Nosotros ya cambiamos el chip, ya estamos pensando en lo que se viene de aquí para adelante. Y es por eso que yo digo que estamos arrancando una buena pretemporada, estamos haciendo un buen grupo, ya lo hemos hablado entre nosotros y se va a resolver, se tiene que resolver internamente como lo hemos hecho y tenemos un grupo muy bueno, muy sano y eso lo vamos a mostrar con los partidos que se vienen en este campeonato que para nosotros es muy importante, así que ahora es borrón y cuenta nueva para lo que sigue y eso es lo que queremos en este 2023. Junior Silva Ortiz, 800 AM Unión. Buenas tardes, Marcelo. Bueno, un condimento especial sería el cariño del pueblo azulgrana a tu familia, también a tu propia persona. ¿Fue eso también una decisión para quedarte en el país? Y también preguntarte de paso, tu objetivo personalmente, sacando de que sos uno de los máximos pilares del Ciclón de Barrio Obrero, ¿cuáles son? Mira, no tengo duda que el cariño siempre, el respeto que te tienen es importante para cualquier jugador. Y aquí se nota que te quieren acá y eso es lo más importante para un jugador. Tengo la confianza del hincha, que es lo más importante para mí. Tengo la confianza de Chiqui que me pidió para que también pueda seguir esta temporada con mi contrato y pueda ayudarlo en lo que él necesite y son cosas que te hacen pensar si vale la pena quedarte y obvio que quiero quedarme porque quiero salir campeón, quiero ser goleador acá y lo voy a buscar, no tenga duda que lo voy a buscar. Entonces esos son mis objetivos, trabajar duro, mucha disciplina para que las cosas puedan salir adentro de la cancha. Pregunta de Henry Paul Ugarte de Unitel Bolivia. Marcelo, desde lo emotivo y más allá que será un amistoso, ¿qué significa para ti jugar contra Oriente, equipo del que eres hincha? Significa muchos recuerdos, de querer tener el sueño de ser un jugador, que no es fácil. Tantos chicos que quieren ser jugador y no tienen esa oportunidad. Oriente me abrió las puertas de poder entrenarme, de poderme darme las condiciones para poder ser el jugador que soy hoy. Y bueno, tengo un respeto, un cariño enorme por Oriente Petrolero. En Bolivia soy hincha de ese club y
obviamente en algún momento, como la hinchada me pide, voy a terminar mi carrera ahí, porque tengo una amistad muy buena con Ronald Ralde, que es el actual presidente, con algunos jugadores, y creo que ese respeto es mutuo. Roy Mugarte, Oriente Petrolero, Bolivia. Hola Marcelo, después de mucho tiempo nos estamos reencontrando. Yo que te vi crecer y comenzar tus primeros pininos en Oriente Petrolero cuando era reportero de cancha todavía allá en Santa Cruz. Hoy mirás hacia atrás y decís, haces una recopilación de lo que viviste, creciste en un equipo grande como es Oriente, y te fijás y decís, caramba, he estado en equipos grandes por todo el mundo, hoy seguís en un equipo grande como es Cerro Porteño. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Y después de tu respuesta, si por favor podías responderle a este niño socio que se vino desde Santa Cruz, que también quiere hacerte una pregunta. Dale. Gracias. Mira, el trabajar en equipos grandes también te hace grande como profesional, como persona, y eso uno aprende en los equipos que uno ha pasado. Obviamente aprendí a formarme como jugador ahí en Oriente Petrolero, en Cruzeiro, en Gremio, en Flamengo, en 13 equipos que he estado, que la verdad que me han enseñado a trabajar y seguir trabajando para seguir siendo el jugador que uno es con 35 años, entrenando a la par con chicos que tienen hambre de jugar al fútbol, que tienen 25, 20 años y que quieren estar ahí con vos también, y que tenés que trabajar así, y la edad llega y vos tenés que seguir siendo más profesional que ellos. Entonces uno aprende con todos esos clubes que uno pasa, porque tenés referentes que te muestran el camino, y no hay camino que sea fácil, todo cuesta, y el que es jugador de fútbol sabe que es muy difícil ser jugador de fútbol, no es solo entrar a la cancha y pegar a la pelota y hacer el gol, no, tenés muchas cosas que tenés que hacer para que las cosas te puedan salir bien. Yo con 35 años fui goleador de una eliminatoria, yo no pensé que iba a ser goleador de una eliminatoria con 35. Pero lo logré porque seguí trabajando. Entrenadores que he tenido en Oriente y en todos los equipos me han ayudado a que yo pueda tener esa mentalidad ganadora, y son cosas que te marcan, que te quedan, y uno lo lleva para el resto de la vida, porque eso es siempre importante recordarlo. Marcelo, ¿podrías mandarle un saludo a toda la hinchada Oriente? ¿Cómo te llamas? Renorio. Renorio, un saludo muy grande primero para vos, que sos orientita de corazón, se nota, estás acá, un socio importante, y quería mandarle un saludo muy grande a todos los hinchas de Oriente Petrolero. Espero que mañana podamos hacer un gran partido y que sea una linda fiesta para la noche azulgrana. De esta manera damos por finalizada la conferencia. Culmina la conferencia de prensa del futbolista Marcelo Moreno Martins, el delantero de Cerro Porteño. Que vino desde Bolivia para sacarse seguramente una foto con él y que una vuelta. Bueno, perfecto, Johnny. Se están sacando ya una foto con Marcelo Moreno Martins. Para cerrar, Johnny, ¿tenés a mano el probable equipo o ya le consultamos a Juanma directamente el probable equipo de Cerro para el partido de mañana? Para ese menester, con Juanma, perfecto. Sería mejor convocar al compañero Juan Martín. No, vuelvo a explicar por una cuestión de logística en función al respeto de la audiencia, que porque estamos haciendo la rotación de vacaciones, entonces Juanma se queda en el canal y Johnny está haciendo las coberturas. La tarea que Cerro Porteño, aparte de la habitual en Olimpia, también ahora en Cerro. Por eso explicamos eso a la audiencia. Gracias, Johnny, como siempre, excelente tu trabajo. Perfecto, señor, hasta cada momento. Gracias, Johnny González. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El Plan Seguro Estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida, estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha.
Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras y congeladores, los mejores precios del país, con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos, sin entrega inicial. Escucha esta super oferta heladera Midea 300 litros, antes 18 cuotas de 219.000, ahora solo 18 cuotas de 174.000. Además, con tu compra participas de sorteos todos los días de millones en efectivo, compras gratis y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, vieron ayer, muchachos, fútbol. Qué impresionante lo de Manchester City y Tottenham, porque estaba ganando Tottenham 2-0, segundo tiempo, arranca perdiendo 2-0 y lo termina ganando 4-2. Julián Álvarez el primer gol, después Erling Haaland marca uno de los goles también y el 2-2. Y el jugador el 2-2 y el jugador de Argelia, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, qué jugador, por Dios. ¿Vos viste lo que fue esa bicicleta, media bicicleta que hizo después? Sí. Qué locura. Y después mirás el Valencia 0, Villarreal 2. No, Real Madrid. No, Real Madrid, Villarreal. Real Madrid quería decir, perdón. Real Madrid... que también había terminado 2-0 el primer tiempo. Sí. Y terminó ganando 3-2. Sí. Gran actuación de Ceballos. Que marcó el tercero justamente. Claro, quizás la diferencia es que Tottenham terminó ganando el primer tiempo de forma accidental. Hasta su cuenta oficial decía, no sé qué pasó, pero estamos ganando 2-0. Mientras que lo de Villarreal sí, se venían todos los nubarrones para Ancelotti. Todavía medio golpeado por lo que pasó en la Supercopa del domingo pasado. Pero sí, o sea, fútbol a pleno. La Juve sufriendo también para ganarle al Monza. Hoy ya se hizo el sorteo para los cuartos de final de la Supercopa, donde va a haber derbi capitalino, Atlético contra Real. Pero ¿cómo son estos clubes grandes, Dani? Hoy arranca la Bundesliga. Hoy arranca la Bundesliga con Leipzig, Bayern Múnich. Sí, señor. Pero a lo que voy nomás, Dani. Y después vamos a hablar del show aparte que hicieron Cristiano Ronaldo y Messi, ¿verdad? Ah, claro, sí, en materia de audiencia seguramente la gente estaba más enganchada con el amistoso. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, que sí, supongo sí. que sí. Bueno, ese partido arrancó a las 14, ¿verdad? Ya los del Real Madrid City un poco más tarde. Pero terminó el de Messi y Cristiano y Sí. arrancó. Ese fue a las 14 y estos dos partidos fueron a las 5. A las 5. No lo vi porque me agarró en la calle. Sí, no, yo estaba siguiendo los dos partidos. Yo estaba viendo el partido de Barcelona que fue a las 4. A las 4. Barcelona fue contra Ceuta 5-0. Sí. Pero a lo que voy, Federico, Dani, la mentalidad que tienen estos jugadores, lo fuerte que son mentalmente, ya no es solamente la cuestión física, la cuestión técnica, porque esa ya es una cuestión descontada, porque estar en el fútbol grande es porque ya tenés esas condiciones. ¿Verdad? Vamos a apartar esa cuestión física y táctica, técnica. La parte mental, la parte mental. Es que si vos estás fuerte en lo mental, repercute en lo físico y viceversa. Me parece que viene como anillo al dedo el ejemplo, porque nosotros ahora tenemos un fútbol donde en la segunda fecha ya se postergó un partido. Porque los dicen, no, yo no quiero jugar. Porque se dijo, ¿y por qué no juega viernes? No, el lunes yo juego. ¿Y por qué no juega sábado? No, pero el domingo yo viajo. Y así estamos. O sea, aparte, ahí sí se aplica. Esto están jugando cada 3 días. Aparte vienen de una situación que nunca se dio en la historia del fútbol, como un mundial en diciembre, ¿verdad? Pero ellos están volviendo, pero lo que te digo es que voy, por ejemplo, a los partidos. Ayer, por ejemplo, ¿qué veía en el amistoso? Veía un tipo como Messi que logró su vida. Un tipo como Mbappé que veía a Cristiano, cada uno con su historia, lo mismo que en el partido de Tottenham con City, ¿verdad? O sea, te viene irremediablemente cómo le fue a cada uno en el Mundial, el tipo que llegó con una mano atrás y que saltó, Álvarez, por ejemplo. Harry Kane contra la otra vez con el compañero del Lloris, por ejemplo, que era penal. O sea, te viene a recuerdo inmediatamente y ahí entra lo que vos decís, ¿verdad? Del tema de
convivir. ¿Qué dijo Colomani? Colomani dijo, nunca me voy a olvidar de la jugada esa en No, mi es vida. la que le tapa a Dibu La que Martínez. le tapa a Dibu Martínez, pero tengo que seguir, dice. Me va a quedar como le quedó a Pipita Higuaín aquella contra Alemania en el Maracaná. Sí. ¿Verdad? Le queda de por vida, pero hay que seguir y ahí entra lo que vos decís, la entereza, la competitividad que tienen estos jugadores ya, los que van de chicos y por algo tienen años y años ahí, ¿verdad? Más que nada los extranjeros. Ponerle que los otros ya están acostumbrados a esa excelencia, pero el extranjero que va, que se inserta rápidamente y que tiene esa cuestión que mostraron en Europa, por ejemplo, en Inglaterra, los homenajes a los argentinos campeones del mundo eran increíbles. Lo que le hicieron a McAllister, por ejemplo, lo que le hizo Brighton, lo que le hizo a Dibu Martínez, su club, siendo suplente, incluso son cosas que a Messi mismo marcan un país, ayer, un país diferente. ayer, ¿cómo le recibieron? 40.000 ingleses aplaudiendo a un argentino campeón del mundo, una cosa, pero que no existe en ningún otro lugar del mundo, ¿verdad? No, o sea, no se va a dar. a la inversa jamás ocurriría. No. Acá todavía hay gente que fogonea con el tema de los dichos de Mbappé. Cuando el tipo dijo una verdad con el tema de Sudamérica. Y ellos, o sea, ellos ya están en otra. O sea, ellos ven acá cuando se agarran de eso o cuando le lanzan el muñequito que se parece íntimamente, dice, por algo uno está así, porque es cierto, cuando dice, el inglés le festeja. El que le entrega el premio al Cuti de Ardiles, ídolo del Tottenham, Pablo Ardiles. Sí. Que el tipo se quedó bien en Inglaterra porque es su país, ¿verdad? Sí. De Córdoba a Inglaterra directamente, vino a dirigir a Cerro, recordamos, pero el ídolo del Tottenham. Él vino, pero mentalmente se quedó en Inglaterra. Se fue al casamiento del hijo la primera fecha. ¿Sí? La primera fecha cuando Guaraní le hace 5 en la olla. Luis Petegil estaba disgustado con él. Claro, y bueno. Y el tipo le entrega, un argentino campeón del 78 le entrega al del 2018. Y todo el estadio ovacionando. Una cosa porque, a ver, un espectáculo único. Supongamos, por eso, está bueno porque supongamos que hubiese existido un jugador francés de la selección jugando en Boca o en River. Y si Francia hubiera ganado el Mundial de Qatar, no le iban a hacer estos reconocimientos. Le silbaban. Claro, le iban a decir... no, llegó a pasar, imagínate, porque son costumbres también. Mira que los italianos son muy parecidos a los nuestros. Latinos pues son. Te iba a decir el mismo ejemplo. A Maradona le hicieron la vida imposible. Bueno, el 90 en menor medida. Maradona, pero Maradona también era una especie de recordamos que él apostó a la pelea entre el norte y el sur en pleno mundial, ¿verdad? Que a quién van a alentar ahora los italianos, todo eso. Pero está claro que ese penal que marcó el festejo semifinal dejarlo afuera de Italia fue el final de la carrera, porque los doping los italianos ya sabían. Sí, y cuando comienzan a dar positivo los doping, después de eso. ¿Sabe qué? La Cruz no le perdonamos más. Algo más reciente en comparación a los 90 y en menor medida, cuando en el Mundial del 2002, el que hace el gol de Corea, el gol de oro, era alguien que jugaba en el Perugia. ¿Te acordás? A él lo echaron al día siguiente. ¿Sí? O sea, todavía estamos, pero vos ves el fútbol de Francia, el fútbol de Inglaterra, el fútbol de Alemania y el homenaje a muchos hinchas sudamericanos o locales le han hecho, mira un poco, porque habrán dicho, ¿cómo ahora se va a meter? Porque seguramente los ingleses le van a silbar, que no, todo lo contrario, homenaje, bueno, allí es donde uno mete el tema del fútbol europeo, cuando uno dice, ojalá los nuestros pero vayan, es una cuestión cultural, pero muchachos, pero y también me pongo a pensar lo de Messi, lo de Cristiano Ronaldo. Qué partidazo, qué show brindaron ayer, 5-4, ¿cómo no van a...? Ganó el PSG finalmente 5-4, ¿verdad? Sí. Pero el show que brindaron hasta Messi, que Mbappé... hasta los 15 del segundo tiempo. El pase que le dio Mbappé y con la pierna derecha tirado por izquierda, en cara, después se para y le da el pase a Messi, que... un poquito alejado del punto penal, remata de zurda, un golazo al ángulo. Y la jugada Mbappé para el gol de Sergio Ramos, la definición de Messi. ¿Cómo lo vamos a extrañar a estos tipos? Vos sabés que ahora se me está cayendo la ficha. Viste que como que no está dimensionando todavía, pero Messi y Cristiano Ronaldo, bueno, Cristiano Ronaldo ya se va, ya está en Arabia Saudita. Capaz que ayer fue el último partido en vivo que vimos en bastante tiempo, ¿no? Porque no sé si va a televisar a alguien Liga Árabe y no me pondría a mirar tampoco. Ya no va. No. Pero digo, y Messi está camino a lo mismo, ¿verdad? Messi a lo mejor va a tener una renovación más con PSG y después se va a lo mejor seguramente
a los Estados Unidos por querer vivir en Miami, o se va a ir a Arabia Saudita por mucho dinero, no sé, pero ¿quiénes lo suceden? O sea, que ese Yo show creo que que nosotros... en el fútbol sí hay un recambio, quizás no a ese nivel, Bruno, pero por eso hay una intención de querer instalar la rivalidad de Mbappé contra Haaland. Ahí tenés una linda rivalidad que puede perdurar. ¿Sabes por qué te hablo de la comparación? Es lo que vive, por ejemplo, el amante del tenis hace rato. O sea, Federer se retiró oficialmente el año pasado, pero ya estaba medio retirado hace 2-3 años. Y hasta el hincha casual de tenis, vos le ves y te reconoce a Djokovic, a Nadal, a Federer, capaz hasta del Potro o Murray. Después vos le mostrás la nueva camada y no sabe, es complicado. Mira que no pasó, va a llegar a ese nivel de Dani, fútbol, te digo. vos que sos conocedor de muchos deportes. Pasó, te digo, mira, se fue a Ayrton Senna ¿sí? y vino Schumacher, pero ahí hubo un recambio, porque inclusive ya Ayrton Senna con Schumacher llegaron a competir hasta que fallece Pero lamentablemente muy poquito, Senna. Y después ahí Schumacher pues no gana inmediatamente el título con Ferrari. Pasaron 2 o 3 años para que él gane su primer título con Ferrari. Lo primero lo hace con Benetton. Con Benetton lo hace y después lo ficha Ferrari. Exactamente. Bueno, ahí hubo un tipo genial, extraordinario, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que pasa? Allí el recambio es del ídolo, no es de la camada. Claro, porque Por eso te digo. claro, a eso iba ahí, porque ahí pues era Ayrton Senna, Alain Prost, era una Nigel locura, una Mansell. rivalidad que en conferencia, siendo compañero de equipo de escudería, en las conferencias de prensa se tiraban flores directamente. Y después era una competencia feroz, hasta que Schumacher tuvo una hegemonía muy grande, ¿verdad? 7 títulos, y después apareció ya, y hoy día hubo como que un espacio, hay siempre espacio, ¿verdad? Y en el fútbol llegó a pasar eso también, ¿o no? O sea, vos lo tuviste a Pelé. ¿Pelé de qué época a qué época? 58, hasta el 70. 58-70. 58-70. Sí. Ahí hay un reinado de Cruyff. Pero no era... Hablo de Reinaldo Cruz, sí. No, ya sé, pero... No fue O'Reilly. Pero fue muy efímero. Porque, muchachos, 74 llega a la final pero el legado del Barcelona vos vas a hablar. No. El tricampeonato de Champions de Ajax. El Ajax fue... El concepto del fútbol total es de esos 70. Pero fueron pocos años. El Ajax 73 era una cosa loco. Ya sé, pero vos nombraste nomás. Yo te digo, para mí... No era mundial el consumo, a eso es lo que voy. Mira que lo de Pelé en esa época tampoco llegaba. ¿Sabes lo que pasa, Bruno? Yo creo que... Por eso yo... Es muy le doy corto, la derecha cuando vos tenés que elegir Cruyff. quién viene, porque vos me decís 78 y ahí sí ya no hay, ¿verdad? Kempe fue goleador, pero ya no hay. Messi 82 tampoco. Paulo Rossi, Maradona era muy joven, no le fue bien. 86 Maradona indiscutiblemente. Pero viste, del 70, respetando lo de Cruyff. Sí. Pero te vas al 86, y del 86, ¿cuándo? Al 90 es corto el tiempo. Muy corto lo de Maradona. Muy corto, porque en el 94, porque generalmente los mundiales son los que determinan, lanzan muchas veces, ¿verdad? No, pero el 94 aparecen Romario y compañía, pero tampoco es un reinado tipo Messi, Pelé, Maradona. Yo creo que después de Maradona aparece una dimensión menor, pero sí mundial, Ronaldinho, ¿verdad? Ronaldinho sí fue... Pero en el 2002. Sí, claro, 2002 hasta 2007, ¿verdad? Que ahí aparece Messi, el famoso gol de Messi que Ronaldinho lo alza en el hombro. Ahí ya mostraba un poquito el primer gol de Messi en Barcelona, pase de Ronaldinho. Y ahí sí nace el Messi cristiano, que no existió nunca, porque Maradona no tuvo ni en Platini ni en Zico un rival. Pelé no tuvo un rival. Eusebio fue un mundial. Mira que compartieron liga. Maradona era jugador de Nápoles y Michel Platini era jugador de la Juventus. Claro, es que en el 86, cuando estaba la previa mundial, para la prensa internacional, Platini iba a ser la gran figura. 10 de la Juventus, campeona del mundo, aquel equipo de Lauro y compañía, y termina siendo Maradona, ¿verdad? Zico llega lesionado,
había grandes números 10 en la época. Mateo fue un símbolo, pero tampoco un fenómeno. No Entonces, yo estoy de acuerdo. No, o que Romario, yo me saco. Claro, pero Romario también. Romario fue un ídolo. Sí, igual que marcó Ronaldo. una época. Igual que Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima pero también. nos llegan a Pelé, a Maradona y Messi. Y Messi Cristiano hoy Ronaldo. por encima de Cristiano por el título del mundo. Pero lo de Messi y Cristiano fue 37 partidos jugaron con el de ayer en contra. Imagínate, desde Barcelona a Manchester, Barcelona Real Madrid. Y lo de ayer, alguna Argentina-Portugal, no, amistoso. Había una foto que cuando se abrazaron pusieron, acá hay, no recuerdo, 12 balones de oro, no sé, 150 títulos, una cosa así, 4.000 goles, no sé, yo estoy exagerando. No, había una sea, época que un sábado hacía Messi 3 goles y Cristiano el otro día 4. Y después siguen pasando hace poco, hace 4 o 5 años atrás. Pero hasta ambos entendieron, por eso hubo una especie de guiño. Los fanáticos van a decir, no, él se conoció más que el otro. El Cristiano cuando postea, en el caso de Cristiano estamos hablando del, no el deportista, el ser humano más seguido en Instagram. Él dice, buena jornada, donde también me encontré con viejos amigos, y coloca la foto de Messi. Y Messi, sin postear una imagen de Ronaldo, en su historia coloca cuando ambos se saludan. Pero estamos hablando, lo que pasa es que cuando vos hablas del reinado, allí la vara es muy alta. Después los otros nombres fueron ídolos. Porque yo creo que pero el tenis, por ejemplo, tuvo mucho más. Porque yo encuentro, a nivel personal, para mí la única puja que hubo ahí arriba fue Messi y Cristiano. Pelé en su época no tenía, Maradona en su corta época. Pero en el tenis pues entró Nadal. Y por eso digo, ¿no? Y antes también. No, pero antes había. O sea, John Ball contra McEnroe. Claro. Había siempre dos fenómenos. Y después ya era. Y siempre diferentes, ¿verdad? De carácter y todo. Como que el deporte individual permite esa rivalidad. Porque, a ver, la rivalidad es individual, no es colectiva. Lo que pasa es que en el reinado, o en esta era de Messi y Ronaldo, también ayudó un montón que uno, o sea, ¿sabes dónde se potencia y dónde se genera? Es cuando Ronaldo va al Real Madrid. Entonces vos tenías la rivalidad ideal de los dos mejores atletas que otra vez defendían a las dos instituciones y lo que eran esos Real Madrid y Barcelona. Ayer justamente viendo el partido de Barcelona contra Ceuta, veía que el último antecedente había sido en la Copa del Rey del 10-11. Y esa es la campaña que se termina en la cancha de Valencia, donde Cristiano Ronaldo con un salto fenomenal le gana al Barcelona de Pep, que ganaba absolutamente todo en la primera temporada de Mourinho. Entonces vos tenías Real Madrid y Barcelona, CR7 Messi y otra vez era Pep Mourinho. Sí. No había forma de que no se consolidara esta rivalidad, porque después ya desde el objetivo, y acá uno sabe que va a poder recibir críticas de la fanaticada de Cristiano Ronaldo. Vos ves objetivamente y decís, espera, pero ¿cuándo lo que se instaló esta rivalidad? Cuando Messi ganaba absolutamente todo y cuando Ronaldo va al Real Madrid. Porque Ronaldo ya había ganado una Champions con el Manchester United, pero en esa época no se hablaba de esta rivalidad. No. Hay mucho de... Está la famosa final del gol de Messi de cabeza a Van der Sar. Claro. ¿Verdad que CR7 jugaba en Manchester? Sí, lo que pasa es que generacionalmente, en realidad, Cristiano Ronaldo le lleva 3 o 4 años para Messi. No, 2. 2 le lleva. 2 nomás. Bueno, y él ya había ganado antes que Messi la Champions en el Manchester, ¿verdad? Pero un año. Un año. Y Ronaldo gana en Moscú en el 2008 y Messi gana en el 2009. No quería olvidarme. Mira, atender lo que está pasando. No te olvides de Neymar. O sea, pero Neymar fue siempre estaba el Messi, Cristiano Ronaldo y los destellos del que vos siempre esperás. Si no, este es un fenómeno, Neymar. O sea, vos tenías 3 prácticamente, 3 grandes ídolos, porque Neymar creo que también se está yendo, ¿verdad? Y ahora vos... Y se va con una tarea muy inconclusa respecto a... Porque acordate que Neymar se va... La narrativa de Neymar va a ser la que fue de Messi para Qatar, para Estados Unidos. Claro. Última chance. A lo que voy es que Neymar... Si gana, y van a aparecer todos. Neymar apareció el famoso... Si gana mundial Neymar, ahí ¿sabes qué? No, pero Neymar, ¿te acordás que era, hablando de, voy a utilizar la palabra, la narrativa cuando deja Barcelona, que quería ser ya él? Porque Messi le seguía. ¿Y qué pasó? Hay una frase que te va a gustar. ¿Cuál? Viste que los diarios españoles siempre hablan del tema de quién se puede sentar en la mesa
Y en la mesa, por ejemplo, se pueden sentar Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano? Sí, Cristiano, Bueno, sí, creo que sí, de Dani, por favor. La cantidad de... No, se sienta. Que Cristiano Ronaldo se sienta, no. Y si una mesa con tres sillas... No, parece que una cuarta la una ponemos mesa redonda, hermano. No. Me parece que vos querés conversarte con la fanática. No, la mesa es de 12. Está muy buena esa, después te cuento, sí. No vamos a hacer de 6, está bien. Hace 3. No, de 3 no entra Cristiano. Ok. De 3 se hace es Pelé, Maradona, Messi. Igual si no hubiera ganado Qatar, igual también estaba ahí. Igual, claro que sí. Okay. Claro, no, eso es indiscutible. Pero si vos haces una mesa de 5, vos ahí en la mesa se sientan Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo y Johan Cruyff. Pero Neymar no se sienta. No. Neymar no. Eso es lo que quiero. Claro, mi silencio era por algún referente histórico, pero... Y yo sé por qué te quedaste, porque se puede ser injusto, porque Batistuta a mí me encantaba, Dennis Bergkamp me encantaba, Romario, para mí, Romario, yo lo veo a Romario, y es hermoso verlo, Romario jugar al tipo. Romario para Copacabana. Romario era, No, ya sé, pero era campeón del mundo en el 95, estaba jugando contra Cerro la Supercopa, con Flamengo. Pues, ya se quiso venir, él era, fue un corto reinado. Un genio. Ronaldo sí, para mí incluso Ronaldo, pero está claro, la mesa, la que vos decís. Yo me acuerdo que en la conferencia de prensa en Kiev, en el mejor momento de Salah, un periodista inglés le pregunta a Sergio Ramos si Salah ya estaba a la altura. Ahí pues nace la mesa. Y Sergio Ramos le responde. Ramos le dijo, Sergio Ramos le dice, sentarte de la mesa de Messi. No está ni de Messi, ni de Cristiano Ronaldo. Ni de Cristian le llamaba a Sergio Ramos. Ni de Cristian ni de Leo todavía no está. Sí. Y el tiempo le dio la razón, ¿verdad? Porque ahora Salah hacía goles de todos lados. Se lesiona, está claro, ¿verdad? Él mismo lo lesiona después. Pero no estaba, no. Pero estaba. y Mbappé, son jugadores Mbappé pasajeros. Todavía no se sienta. Mira que campeón del mundo a los 19 años. Pero yo finalista. Creo... es que, Bruno, finalista. Por eso te dije, claro, yo creo que yo lo quiero el último en mundial. Italia o en Inglaterra, porque los partidos que uno más mira para Paris Saint-Germain son los de Champions. No es una liga. Pero Federico, ese es el tema, el gancho de la Superliga. Cuando estaba en el PSV era Ronaldo, PSG troyeno te vas a sentar. Claro, a lo mejor no. Por ahí al principio la novedad era los tres juntos, pero ahora no me pongo a ver. Pero mira que es la tendencia cada vez. Vos decís, la Premier es la que se está salvando. Pero ¿cuántos se sientan a ver el Manchester City y Brentford? Yo le dije, Dani, por eso los de la Superliga quisieron hacer eso. Y le dije a Bruno cuando estaba de vacaciones, cuando terminó recién el Mundial, cuando la Premier saca el regreso de la Premier, mira que no tuvo muchas figuras la Premier en la Copa del Mundo, ¿no? Fue todo lo que fueron, hay muchos que fueron como figuras, terminaron... ok. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Primero pensé en la cantidad de... Saka, Rashford, medio inconcluso... Bellingham, claro, pero no tuvo, siendo la mejor liga del mundo, no tuvo, fueron Mbappé, Messi, Enzo Fernández, ponerle a Modric... ¿Por qué crees que...? Y la premia que tienen los mejores, no tuvo. ¿Por qué crees que en la fallida Superliga, que todavía sí van a seguir insistiendo? Es más, hace poco Apple sacó un documental donde hablaron casi todos. ¿Y por qué crees que de la famosa, exitosa Premier, 6 quisieron salirse? Los 6 más poderosos quisieron salirse. De la Premier ya. Claro, porque a ver, todo bien. Pero la gente cada vez va a ser más selectiva a la hora de mirar. Lo de Mbappé que plantea, yo creo que en el último mundial, o sea, la última final, fue tipo la carrera de posta, donde uno le pasa el testimonio al otro. Porque uno hasta dice, si no era la última tapada de Dibu, hoy estaríamos hablando que Mbappé está a un mundial de igualar a Pelé. Sí, señor. Entonces, y mira que tiene, tiene cuerda para 2 o 3 mundiales. Mbappé claro. Sí. No, por eso yo creo que Mbappé... Y Neymar tiene para un mundial, o sea, llegaría más o menos a la edad de Messi. Claro. Sería más o menos un poco la misma narrativa de decir, va a llegar maduro. Es más, técnicamente él va a llegar un año más joven que lo que fue Messi en Qatar, porque él es categoría 92. En aquel Barcelona santo del Mundial de Clubes. Por eso uno como que por un lado le admira, pero vos querés que
tenga ese gen medio competitivo, ese ¿De quién, hambre. Neymar dijo, lo de hoy, Neymar? después del 4-0 de Barcelona, cuando le jugó 4-6, sin delantero jugó, Neymar sale en el 2011 y dice, hoy aprendí de fútbol. Hoy aprendí, y al año siguiente lo llevan. O sea, es como que siempre lo miraba, como, o sea, admirando. Y salvo aquella jornada de PSG cuando dice, él hizo todo y otra vez la foto de la de Messi ahí Sí. subido al cartel. Vos ves que Mbappé, sí, ídolo cristiano, en la final misma, o sea, se notaba ese gen competitivo. Haaland, yo creo que ahora lo que esta gran industria del fútbol lo que va a querer hacer es que Haaland y Mbappé sean los nuevos. Haaland, por ejemplo, discúlpame, Haaland, por ejemplo, es un gran goleador. A mí no me llenan los ojos él. ¿Y O sea, Cristiano vos me decís- Ronaldo? No, Cristiano no, no. Ronaldo también es un Cristiano gran Ronaldo, goleador, pero no me hace pero, la pero, generación. pero, del fútbol. Cristiano, No, Cristiano te hacía Cristiano te hacía bicicleta, un túneles, dominio, no, ya sé, un dominio no. con un traslado de 70 metros No, la pelota, es que, a ver, yo seguí, y un tipo, icónico, goles de Chile. Acá me dice una persona de mucho fútbol también, dice, fue en la mesa de los 4 más grandes, se sienta Ronaldinho Gaúcho, ¿viste? Fanático de Ronaldinho. Y vos sabés que hay gente El que talento lo de considera Diego mejor. lo mejor, campeón de todo lo que hay, marcó 236, sin duda Messi, Pelé, Maradona y él, por Ronaldinho, ¿verdad? Que Ronaldinho, para mucha gente sí mira que Ronaldinho representa. Los chicos, los muchachos te van a... Lo que te pasa van es a que entrar Ronaldinho, fuerte. ¿en dónde puede perder? Bueno, ya estamos hablando que Messi, al ser campeón del mundo, cambia la perspectiva de mucha gente. Cambió la tuya, ¿verdad? Claro. Me parece, Claro. porque Es siempre que se le ya marcaba ahora sí eso. que nadie le puede decir Cambió nada. la mía, porque para mí, ahora le discute claramente a Maradona, que para mí era el mejor de la historia, ¿verdad? Ronaldinho sale campeón del mundo siendo actor de reparto. Porque en el 2002 el actor principal fue Ronaldo. Era Ronaldo, Rivaldo. Ronaldinho hace un gol de tiro libre contra Inglaterra, se lo come David Seaman. No, y después Rivaldo era más hace figura mucho. que él. Rivaldo fue Estando más en el figura. Barcelona, Por eso digo, el mejor momento de Ronaldinho, los 4 fantásticos, con Kaká, con Adriano y con Ronaldo, es 2006, donde queda fuera con la Francia de Zidane, que le pegó un baile jugando por Francia, ¿verdad? Entonces por ahí esa cuestión heroica que uno rescata de los mundiales muchas veces, de la gran figura, me parece que le falta a Ronaldinho. Mira, vos acabas de citar un nombre. O sea, Bueno, ahí ya tenemos que hacer la mesa de 6 entonces. Ahí ya... No, por eso esa Cambia- mesa de un cuarto, con el cuarto va a haber mucha discusión. No, yo te decía esta figura del super goleador y el que era un poquito más jugando de atrás. Cristiano Ronaldo de Manchester tiene poco que ver con lo que fue el Cristiano Ronaldo de porque Madrid. él era un capo de la superación. Él era un Claro, tipo por que eso. Messi era crack del arranque. Ronaldo fue sumando cosas Pero hasta futbolísticamente, importantísimas. o sea, yo, Pero, o sea, yo el que, inicio Dani, Dani, Ronaldinho es, ¿cómo te voy a decir? Es, primero que es un genio jugando. Un al fútbol, mágico, un no, ya mágico. sé, pero ¿sabes qué? Sí, es mágico, pero ¿sabes qué? Es... Yo el pase, bohemio, ¿sabes qué? Claro. es bohemio. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, ¿cuántos años tuvo en la elite del fútbol así? Pero fuerte, hablando, ¿cuántos balones de oro ganó? ¿Cuántos goles marcó? ¿Cuántos títulos ganó? Con el Real Madrid, Ronaldinho, él tiene? ¿Cuántas Champions? Bruno, ¿Cuántas Champions tiene, Ronaldinho hay un muchacho? compacto que vos ves de goles y te volvés loco. El gol contra Chelsea, me acuerdo, en Inglaterra. Ese pase que hizo Messi contra Holanda, que a todos nos maravilló, Ronaldinho hizo 20 de eso. Mirando para otro lado y poniendo la pelota en lugar imposible. Ronaldinho fue un fenómeno, pero Pelé fue el para primero mí en hacer marca eso. Pelé fue el primero en hacer eso. Contra Uruguay, sí, y no fue Pelé gol. miraba a otro lado y daba el pase. Claro, daba Pelé el ya pase. lo hacía. Sí, no, pero por eso yo, y qué pase. Pero yo yo tengo, y acá le convencí un poco a quien me enviaba el tema de Ronaldinho, le faltó su mundial. Él es campeón del mundo, pero le faltó su mundial para esa mesa, que para mí tendría que seguir siendo de 4. 4, ¿verdad? y Sí, si los cuatro. 4 estamos de acuerdo, vos le Y yo sacás estoy de más acuerdo, Pelé de yo estoy de acuerdo con Pelé vos. de Cristiano No, ¿quién es el Ronaldo. cuarto? ¿Eh? ¿Quién es ¿Y el cuarto? Cristiano Ronaldo? Ya, mira, acá el señor se está dudando hace rato. No, yo no, sí, Pónganse de sí, yo acuerdo, no, muchachos, no. Pelé, Maradona, Messi. No, y para mí claro, Cristiano porque Ronaldo. yo marqué una hegemonía de Cruyff Porque voy a en un decir, no tuvo su tiempo. mundial. ¿Cuál fue el mundial de Cristiano? No, pero No, pero pero a lo que Cristiano y a lo que voy, Messi a lo que llegaron voy, a este mundial sin a lo que haber voy, hecho Dani, un gol en el mata-mata. a lo que voy es que sostuvo más tiempo. No, eso sí. Tuvo más durabilidad que Ronaldinho, que él viene al fútbol sudamericano, en Flamengo viene a caminar,
Ahora jugó contra Olimpia 2 partidos donde Orteman se lo comió acá, me acuerdo. En Mineiro, Ronaldo ¿te acuerdas cuando vino al Corinthians? Ya estaba también. Gordísimo ya. Los 100 años Corinthians, sí. Y eso es lo que, por ejemplo, nos vas a encontrar en Cristiano Ronaldo. Y en el auge de esta rivalidad con Messi, justamente se ha utilizado como un argumento virtuoso del portugués, que él, entre comillas, sí se animaba a experimentar nuevos mercados. Manchester United, o sea, después salir de Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, y que Messi siempre estaba en el entorno y la comodidad, o la zona de confort de lo que era el Barcelona. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, le falta solamente jugar la Bundesliga para decir yo jugué en todas las grandes ligas. Claro. Pero ¿quién es tu cuarto para redondear? Porque apasionante, vos sabés la cantidad de mensajes que estamos... yo creo que... Sí, acá hay gente que me dice, me extraña que no metieron a Zidane. Yo te iba a decir, entre Ronaldinho y Zidane, lo que va con Ronaldinho es lo que vos dijiste. Él era un malabarista y uno siempre se engancha con la magia. Pero si vamos a hablar de Laporte y cuando Federico hizo alusión al 2006, Zidane gana un mundial siendo protagonista en el 98 y casi solito como lo había hecho Baggio en el 94. Claro. O sea, Zidane jugó mejor el mundial del cabezazo que en el 98. El 98 no jugó, por ejemplo, contra Paraguay porque se hizo echar contra los Arabia partidos Saudita. de Zidane contra Brasil y contra España en ese mundial fueron increíbles. ¿Contra quiénes? Contra Brasil y España, elimina los dos, Por eso. Jugando como jugó, porque la pisaba. Mirá que no, es que jugó así de sombrerito, no, una cosa. Por favor, Zidane. Por eso es que pero fue para 4 nomás. Voy a abrir la puerta. Vos sos ¿cómo se llama esos recibidores ahora que en los restaurantes? Tiene un nombre. Ya le cambió ya nombre. Ahora ya le pusieron Mason, algo así, no sé, creo que es así. Y te dice cuatro se tienen que sentar en la mesa. Creo que vos sos el único que tenés disparidad. Vos lo sentás a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Y yo... ¿O si tenés duda? No, que si son 4 lo siento a Cristiano. Yo voy a los antiguos, a Edson Arantes, que en paz descanse, a Diego Armando, que en paz descanse, y me quedo con los integrantes de este duelo, que recién el disparador del tema fue que nunca más íbamos a tener un duelo así, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo con vos que Haaland Mbappé no va a ser ese, fue un duelo increíble, un duelo de fenómenos. Estos son grandes jugadores para mí. Por ejemplo, no tiene la magia de Ronaldinho. No, Mbappé lo que tiene es que siempre te hace la misma jugada y no lo puede agarrar. Y que es una gacela, es terrible. Y patea al arco y acierta todas, ¿verdad? Y encima juega en la selección de Noruega. O sea, Noruega, ¿qué es lo que puede hacer en un mundial? Y no. Sí, Portugal. Ya sé. Esa Euro del 2016 es la que se permitió. Lo que te quiero decir, Bruno, es que en esa mesa de 4 sí puede estar Cristiano Ronaldo, pero lo que pasa es que la cuarta silla va a ser mucho más debatible que las otras 3. Claro. Y en esa cuarta, por eso decía, el mejor ejemplo es la ética laboral de Cristiano Ronaldo, probablemente es número 1. Ni Messi se acerca, porque Messi tiene casi una proporción de talento natural, que lo de Cristiano Ronaldo es para mostrarle a la mayoría de la gente. Lo de Messi es para admirar, lo de Ronaldo es para aprender, lo de Cristiano Ronaldo. Voy a decir Cristiano Ronaldo y Ronaldinho. Ahí tenés el ejemplo perfecto del contraste. ¿Vos qué querés? Magia, pero que sea medio bohemio, medio carnaval. Nosotros, por ejemplo, nosotros la generación de los noventosos. Yo, por ejemplo, te digo, Romario, a mí me gusta, ¿sabes qué? Yo me digo que le digo a Cristiano Ronaldo, esperan un ratito, ¿puedo presentarle a Romario un ratito que coma la entrada y que tome alguito? Yo no me enojo si presenten a Romario, a Ronaldinho, a Cruyff, la gente de aquella época, o a Zidane. No me enojo, ¿verdad? Como que Batistuta, la cantidad de... ahí él me parece que está en ahí sí en baja otra un poquito mesa, más, pero también es un jugador. Pero una mesa que esté allá a 15 metros. Batistuta no llegó al fenómeno Ronaldo, pero también lo mismo que dice Dani. Batistuta a los 18 era un jugador que pasaría, lo sacó de arriba, pues no sabía. Sí. Batistuta se superó a sí mismo. Batistuta de la escuela de Cristiano. Exactamente, fue un fenómeno como goleador, ¿verdad? Pero arrancando con muy pocas condiciones. Porque, a ver, como también existen los fanáticos, está el hater que quiere odiar nomás para ser relevante. Hasta ahora el que no le quiere reconocer a Cristiano Ronaldo dice, no, el verdadero Ronaldo por el fenómeno. O hablaba de una cuestión generacional. Y Ronaldo entra en la categoría de Ronaldinho. O sea, era un genio, pero que tenía una vida que ahora mismo también él reconoce. El famoso, cuando el documental del Cholo Simeone. Ronaldo dice,
si yo le hubiera hecho más caso a Cholo. O sea, un tipo que está mucho más arriba que Cholo Simeone, pero Cholo era un enfermo y decía cómo pararme, cómo perfilarme, y cuando coinciden en Inter, y él dice, si yo le hubiera hecho más caso a Diego, o sea, allí entonces tenés, yo creo que en esa cuarta silla está el paladar de qué vos priorizas, y lo de Cristiano Ronaldo para todos quienes no han nacido con esa varita mágica que sí han tenido los Messi, Maradona, Pele y otros, es para sacarse sombrero, y yo creo que está bien que esté en esa cuarta silla. 13 en punto. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología PowerFrame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta, usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En este mes de enero, Sueño Lar y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses en somieres, living y muebles nacionales, y 20% off en cunas y muebles para niños, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-800 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar, en nuestra mega tienda Sueño Lar. Sentí tus sueños. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional, porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Ya estamos con Juanma, por favor, información de Cerro Porteño. Hoy juega Olimpia, volveremos con Johnny. Hablando de grandes jugadores, lo de Dani Alves esta mañana, ¿no? ¿Qué pasó? Y que cayó preso. Está detenido. En España está detenido. ¿Por qué? Se fue a declarar por un caso de agresión sexual. El viejo caso que él tiene. Había sido ahora del 30 de diciembre, fue. En una discoteca en España. Sí. La chica anunció 2 días después, y se fue a declarar, dijo que era inocente y no le creyeron y lo llevaron a una dependencia. Está detenido. Van a ver qué hacen ahora, si sigue detenido, si le prohíben salir del país, si le dan alguna medida, pero fue la noticia esta mañana, mediodía para Barcelona y para toda América esta mañana, ¿verdad? Como que es chocante, ¿no? Sí. Porque te dicen, no, forma parte del proceso, va a estar 2 días, 3 días, 4 días, pero decir, detenido Dani Alves, hablando de por alguien que también jugó. ¿Cómo se llama? Tiene un grupo de élite tipo de la policía de Barcelona, no sé, los Bozos, algo así, los Bozos. Detienen a Alves por acoso sexual, dice Marca. Sí. Sport habla también del tema, sí, es que... y mira, hablando de jugadores, estamos hablando del recordman, el que más títulos tiene y que por ahí Messi le puede pero superar. Yo me quedo con Cafú en esa. Discúlpame, John, por favor, te pido. Disfruta del verano con Farmacias Catedral, temporada de sol, vacaciones y diversión. Por compras a partir de 30.000 guaraníes, ya estás participando del sorteo de un kit playero por semana el mes de enero. Viajes al Brasil para vos y un acompañante con destino a Río de Janeiro, Florianópolis, Camboriú y Bonito. Además, comprando las marcas seleccionadas, duplicas tus cupones. ¿Te lo pensás perder? En este verano, además de cuidarte, amamos premiarte. Pantano, Limón y Cuñahuapa. ¡Qué calor de locos que hace! Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa al terere, pasa el verano con Indega. Personal Flow, conéctate conmigo. Conexión total. Cuando el olor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos, porque para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides, ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Juanma, ¿cómo te va?
Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Todo bien, Juanma? Bien, todo tranquilo. ¿Y vos sos... ¿cuántos años tenés? Yo Cafú para adelante. Cafú para adelante. No, pero en esta mesa, ¿qué pensás? No, yo lo vi a Ronaldinho Gaúcho, el Fenómeno y Messi. A lo que pude ver. Después leyendo y viendo el archivo Pelé y Maradona. O sea, esa es tu mesa. Sí. ¿No está Cristiano Ronaldo? No. A mí no me gusta Cristiano. Ah. No, tampoco es que... Se contamina por la rivalidad. Hay gente que no le gusta porque ya no le quiere reconocer. No, eso justamente... Lo anti-Messi y lo anti-Ronaldo. No, justamente eso iba a aclarar. No es que desconozco los logros de Cristiano, pero entre Cristiano y Messi prefiero Messi. Más explosivo, más mágico. Se saca de la galera. Cristiano es más potencia, más volador también, obviamente. Mentalidad increíblemente ganadora. Pero entre Cristiano y Messi yo me quedo con Messi. Bueno, está bien. Contanos lo de Cerro Porteño y su partido amistoso de preparación, partido internacional mañana, ¿verdad? Sí, exactamente. Y vos sabés que más allá de que mañana es la noche azulgrana, sin lugar a dudas los aficionados de Cerro Porteño esperan que mañana en plena presentación del plantel puedan conocer finalmente quién es su defensor central, quién es el que va a venir a ocupar el puesto de Alexis Duarte. Si bien el partido está marcado a las 19:12, en el cronograma de actividades indica que todo empezará a las 17:30, es decir que habrá seguramente algún show de música, algún show de atractivo también al público en general en cuanto a la presencia de los bombos, los platillos, la murga de la barra de Cerro Porteño, como una especie de atractivo previo al duelo. Después la presentación de los jugadores y ya a las 19:12 el partido amistoso en sí. Pero no puedo dejar de hablar de la situación del central, Bruno. Vos sabés que pese a insistir con las consultas, las averiguaciones, en Cerro nadie quiere soltar ni siquiera una pista de quién será el central que va a ser confirmado. Todos esperan, y así como están las cosas, aparecerá mañana en el partido amistoso. Recuerdo en algún momento al Pachi Carrizo también lo presentaron oficialmente a través de la pantalla gigante y los altos parlantes de la Nueva Olla, pero es un nombre que ya se había filtrado un día antes. O sea, el público de Cerro fue sabiendo que iba a ver, por lo menos por video, al Pachi Carrizo. En esta ocasión no. Todavía no hay confirmación oficial de quién es el futbolista, y en ese ritmo de información y todo se han hablado de varios nombres. Hay que estar atentos. Yo no descartaría a nadie, e inclusive le incluyo en esa lista al propio Jorge Morel. Por más que ayer el dirigente de Guaraní, Santiago Sosa, nos dijo que estaba en un 99% cerrado para un club del exterior, yo no lo descartaría. Hasta no verlo a Morel firmando contrato con un fútbol exterior, con un club del exterior, yo no lo descartaría tampoco para Cerro Porteño. Bueno, vos sabés que anoche me dijeron lo de Héctor David Martínez, que él es el central, Juanma. A mí, de Héctor David Martínez, la semana pasada me dijeron que Cerro se comunicó con la gente de River y consultó las condiciones de un préstamo. Y me habían dicho que River había rechazado el mercado anterior una oferta de Europa también a préstamo. No me habían especificado el mercado, pero hoy Federico compartía que era el Rayo Vallecano de España. Yo no tenía esa precisión, solo que era un equipo de Europa. River no lo quiere ceder a préstamo a Héctor David Martínez. Por eso es que, pero igual, sabemos que esto es fútbol, esto es el día a día, y sabemos que puede cambiar del día, de la noche a la mañana, una situación de negociaciones. Tiene una tendinitis. El Federico contaba hace rato lo de la lesión. ¿Y cuánto puede durar una tendinitis? ¿En cuánto tiempo puede? ¿O es otro nombre? ¿O es Barreto? Es la peor lesión que tiene un jugador porque no te desaparece en un corto tiempo. No te desaparece. Es tipo la pubalgia. Ya es crónica prácticamente. Sí, y esto lo marginó un poco. No está. River jugó hace 2 días un amistoso contra Vasco da Gama en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, y ni siquiera estuvo en el banco Héctor David Martínez. O sea, no es tenido en cuenta, aparte está sufriendo esta lesión,
Entonces por eso perdió un poco de terreno allí en el primer equipo de River. ¿Quién entonces? Y bueno, y si no es Jorge Morel, entonces es... tampoco sería Barreto, ¿verdad? Porque no hay noticias en la Argentina de que él venga a Cerro. No, ahora a mí de Cerro mismo, me insisten que... O sea que para mañana, por ejemplo. A mí de Cerro me insisten que no enviaron ninguna propuesta formal por Sergio Barreto, y lo del empresario mismo a nosotros, o particularmente me dijo que Cerro no está interesado en él. Santi Sosa, dirigente guaraní, me dijo 99,9% se va Jorge Morel al exterior. Que inclusive Guaraní lo quiere, pero que no van a contar con él. Él está parado, o sea, evidentemente ya está arreglado que se va a ir a otro lugar, por eso que nos dijo lo del 99% que no se queda en el fútbol paraguayo. ¿Sabes por qué, Bruno? No tengo confirmación, no me dieron el nombre, no me han confirmado nada, pero por todas las pistas. Ayer decíamos que la información que recibíamos era que era un central paraguayo. En ese sentido lo incluimos también a Héctor David Martínez, porque es de la selección paraguaya. Yo te digo, mira, Juanma, yo me quedo con esto de muy buena fuente, te digo, Héctor David Martínez, anoche inclusive me dijeron, viene a préstamo, y si viene él es por el tema también del cupo de extranjero, que ya no van a tener ningún problema. Entonces, yo me planto acá. Hasta acá llego. Sí. Después ya no, o sea, anoche me quedé con esas dos fuentes en realidad. Primero recibí una llamada y después le llamé a alguien de Cerro Porteño, y me dijo sí, que Héctor David Martínez estaba siendo visto por Cerro Porteño. Sí, no, de hecho que eso es real. O sea, Cerro lo quiso, pero hasta donde yo recibí como información era que River no lo quería ceder a préstamo a Héctor David Martínez. Pero sabemos cómo es esto, Bruno, las negociaciones. Ceballos dijo, ni loco voy a jugar Olimpia, Guido Alvarenga era ídolo del Cerro, Mauro Caballero era ídolo de Olimpia, Roque Santa Cruz era ídolo de Olimpia. Esto es cambiante y no podemos. Lo que pasa es que a mí nadie me asegura nada, entonces por eso yo tampoco me quiero, no voy a negar la información de Héctor David Martínez y tampoco voy a asegurar, porque está muy hermético todo realmente. ¿Cómo me van a putearse así no viene Héctor David Martínez? Yo te aviso, Juanma. Pero ¿y si viene? Y no sé, pero esto bueno ¿cómo se llama? No, Tuca de Cañé. ¿Cómo se llama ese tatetino? No. Tira Blanco. No, por eso yo es que llamo, investigo, no, y me llaman, no, es que yo agarro, invento nomás las cosas. Claro. Espérame un ratito, Juanma, por favor. Sí. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo Tigo Business. Conexiones que impulsan. La Taiga 110 2G está diseñada para vos, una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenela a cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco si se puede. Solar Banco para seguir impulsando todo eso que querés ser. Solar Banco si se puede. Caja Mutual y Farmoliva. Farmoliva todos los jueves y viernes. Grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. Además, pagando con Te Pago, tenés 10% de descuento adicional. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva.
Mosquita. Repelentes base, protección garantizada con los repelentes base. Los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resiste la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y basta la puerta de tu casa con total discreción. Hendipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Juanma. Sí, Bruno. Perdón, completamos lo de Cerro, seguimos con lo de Cerro. Sí, cómo no, porque en relación al partido amistoso de mañana ya podría reaparecer Jan Fernández en el arco. Así como están las cosas, el brasileño podría aparecer nuevamente, al menos algunos minutos, después de estar ausente en los dos primeros partidos amistosos. La base básicamente va a ser la misma. Yo decía días anteriores que Rodrigo del Valle va a aparecer como titular, pero después de lo que pasó el miércoles en el amistoso contra Guaireña y la información que recibíamos, no está llenando las expectativas del entrenador, y así como están las cosas, Patiño y Robert Piris Lamota estarían para arrancar de vuelta la amistosa doble mañana ante Oriente Petrolero. Alberto Espínola y Daniel Rivas, definitivamente Rivas, después del inconveniente que tuvo Báez en cuanto a lo muscular, post pretemporada, Rivas de vuelta tendrá la oportunidad de arrancar como titular. Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino y la dupla que se va perfilando. Así como están las cosas, va a ser la dupla, al menos a la que va a recurrir Francisco Arce en los primeros partidos. Fernando Fernández y Robert La Pantera Morales, la probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar mañana al Oriente Petrolero. Y sí, efectivamente también lo que estaban hablando en cuanto debatían el cupo de extranjeros, Jan Fernández, Rafael Carrascal, Gabriel Báez todavía tiene nacionalidad argentina, Claudio Aquino, Federico Carrizo, Marcelo Moreno Martins y Diego Chorín, los 7 extranjeros que tiene Cerro Porteño en el plantel, recordando que son 5 los que pueden estar en cancha. Bueno, Juanma, un abrazo. Alan Rodríguez fue presentado en Rosario Central, Juanma. Sí, señor, viajó ayer por la tarde rumbo a la ciudad de Rosario, escala en Buenos Aires y hoy ya fue presentado hace minutos nada más como nuevo futbolista de Rosario Central, que ya había contratado la semana pasada un lateral izquierdo. Se había quedado sin marcadores de punta por ese sector, lo habían contratado a un futbolista allí del fútbol argentino y ahora lo llevan a Alan Rodríguez. Si tenemos en cuenta el antecedente del Coyote con Miguel Russo, lo llevan como volante por izquierda. Así que yo no descartaría que Alan Rodríguez vuelva a esa posición jugando por Rosario Central. Vos sabés que Juanma estaba viendo la repercusión de la prensa en Rosario y le pasa algo parecido a lo que tuvo Guaraní. Tiene 3 laterales izquierdos de apellido Rodríguez, sí. Rosario Central. El Coyote es uno y hay 2 laterales más izquierdos que también se apellidan Rodríguez. Hacían alguna chance por allí los hinchas de Rosario Central más que nada, ¿verdad? Del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo. ¿Te acordás que Russo lo tuvo bastante allí en el equipo al Coyote? Sí, exactamente, probándolo como volante por izquierda principalmente. Sí. Tuvo una gira por una pretemporada por Chile, los resultados no le acompañaron, por eso hay un poco de disconformidad por parte de los aficionados de Rosario Central y habrá que ver cómo le va al Coyote. Él declaró ayer que era su momento de salir, ya había cumplido en Cerro este primer ciclo, ganando títulos y creía él que era el momento de poder ser transferido y de empezar también su carrera en el exterior, crecer progresivamente en esta profesión. Tiene razón, Tiene razón, yo estoy de acuerdo con él y si bien es cierto, hizo menos que Pulpito, pero Coyote también ya está bien, como le pasó por ejemplo a Matías Rojas, ¿verdad? Que incorporó muchas cosas, se fue a Lanús, después a Racing y hoy es un jugador ya de nivel internacional. Me parece buena la apuesta de Coyote, especialmente de
caducar justamente su ciclo al Cerro, que me parece que ya dio lo que podía dar. Sí, porque a lo mejor algunos se aferran y después ya pierden la oportunidad. Sí. Lo de Pulpito se dio justo. Me parece que es un mercado más y estábamos hablando ya de una devaluación a lo mejor de el central que hoy día ya se despidió del Cerro Porteño. Y hay algunos casos, yo por ejemplo, lo tengo un caso actual, que Ángel Cardoso Lucena tuvo su oportunidad de salir, momento top en Cerro, titular en la selección paraguaya, queda en Cerro, si bien tiene un aumento económico, y a partir de ahí es como que empieza a no rendir de la misma manera en la que venía rindiendo. Y vamos a ver ahora, tiene una nueva oportunidad, una nueva temporada, y es titular para Francisco Arce, sin lugar a dudas. Bueno, cerramos por ahora, Juanma. Dale, Fede, saludos para todos. En instante escuchamos a Coyote Rodríguez. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar. Visión, más digitales, más humanos. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Power Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es Power. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan con todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger, cuotas de $620. Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Villal 021-671-900 y conoce más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Quimfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 13:23, escuchamos a Alan Coyote Rodríguez. La que estoy muy contento porque se me dio. Ya estoy con ganas de estar allá, de conocer a mi compañero, de conocer el club y nada, muy ansioso y feliz por este paso. Alan, ¿te parece que es el momento de salir? Varios campeonatos en Cerro, varios años en Primera División. Y sí, la verdad que sí, ya vi, o sea, pensé que ya que era tiempo de salir, ya cumplí mi ciclo en el club, logré muchas cosas, gracias a Dios, muy contento por mi paso en el club también y la verdad que sí, creo que ya era hora de salir de
seguir buscando nuevos retos y muy contento por eso. Alan, manejabas esta oferta y también la del Krasnodar de Rusia. ¿Por qué no se dio la Europa y finalmente por qué optaste por Rosario Central? Sí, la verdad que no sé lo de Rosario, no sé. Y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 13:23, escuchamos a Alan Coyote Rodríguez. La verdad que estoy muy contento porque se me dio. Ya estoy con ganas de estar allá, de conocer a mis compañeros, de conocer el club y nada, muy ansioso y feliz por este paso. Alan, ¿te parece que ese momento de salir, varios campeonatos en Cerro, varios años en Primera División? Y sí, la verdad que sí, ya vi, o sea, pensé que ya que era tiempo de salir, ya cumplí mi ciclo en el club, logré muchas cosas, gracias a Dios, muy contento por mi paso en el club también y la verdad que sí, creo que ya era hora de salir, de seguir buscando nuevos retos y muy contento por eso. Alan, manejabas esta oferta y también la del Krasnodar de Rusia. ¿Por qué no se dio la Europa y finalmente por qué optaste por Rosario Central? Sí, la verdad que no sé lo de Rosario, no sé, lo de Krasnodar no sé qué pasó, pero por suerte se dio lo de Rosario, que es un club muy interesante, muy bueno. De que mi empresario me dijo que había la posibilidad, le dije que le meta con todo, que me gustaría jugar en el fútbol argentino. Todos sabemos lo que es el fútbol argentino, muy intenso, muy dinámico y sé que me va a ayudar mucho y desde un principio le dije a mi empresario que si había la posibilidad que me gustaría. ¿Ya pudiste hablar con Miguel Ángel Russo? No, todavía no tuve la oportunidad de comunicarme con él, pero seguramente al llegar allá vamos a estar hablando. Él pidió por vos, para que te vaya. Sí, creo que sí, que eso me dijeron, que él dio el visto bueno y es un técnico que me conoce, ya trabajé con él y él dio el visto bueno para... Tuviste una charla previa también con Chiqui Arce hace algunos días, no sé si explicándote de tu salida o dándote algún consejo, Alan. No, nada más fue dándome consejos, deseándome lo mejor, que él sabe lo que yo soy capaz y que nada, deseándome lo mejor, nada más. ¿Tuviste como compañero al Pachi que pasó por Rosario? ¿Te contó algo de la ciudad, de por ahí lo que es el club allá en Argentina? Sí, me habló mucho el Pachi, me dijo que me iba a enamorar de la ciudad, del club, que los indios son muy pasionales, de que me voy a un club que me va a ayudar mucho en todo sentido y la verdad que me habló bastante y me habló re bien. Es inevitable pensar, Alan, jugar el clásico aquí en nuestro fútbol y ahora lo que va a hacer en la ciudad de Rosario. Y más todavía porque tendrás a otro compatriota del otro lado, hablamos de Pollo Recalde, se enfrentaron en un Cerro Limpio, ahora la posibilidad de enfrentarte con él en un Rosario Newell's. Sí, la verdad que me voy nuevamente a un clásico que es muy pasional también como el de acá. Y hace poco me enteré lo de Pollo, estoy muy contento por él y porque es un gran club también y nada, vamos a encontrarnos por allá seguramente. Pensando en lo que va a ser la selección también, ¿crees que esto puede ser una motivante, un plus, para que te tenga mayor consideración? Porque realmente en la selección como que hace un tiempo hacen falta laterales izquierdos. ¿Salís con esa mentalidad de que están en el fútbol argentino, un fútbol tan competitivo, te puedan considerar en selección absoluta? Sí, la verdad es yo creo que sí, que me va a ayudar bastante, que va a ser una buena vidriera en todo sentido y creo que, como dije de rato, el fútbol allá me va a ayudar muchísimo y seguramente se van a estar fijando en lo que está haciendo. ¿Qué recuerdas del Cerro? ¿Qué recuerdos llevas del ciclo? Y muchas cosas, los 2 campeonatos, ser campeón con el club de mis amores, es algo único y la verdad que lo que más feliz me pone es los 2 campeonatos y los mejores recuerdos que llevo. Alan, 2 puntos en tu carrera. Aquella sustitución al minuto en el Superclásico, recordarás seguro con Subeldía, sí. Y ahora la transferencia. ¿Cómo describís eso de un punto a otro, por ejemplo? Porque en ese momento quizás la pasaste mal, no sé si lo psicológico o lo anímico, el ser cambiado al minuto, y ahora se te da la transferencia a un equipo tan grande como Rosario también. Sí, es algo que la verdad me golpeó un poquito, pero me levanté, me dio mucha más fortaleza y gracias a Dios ahora se está dando la transferencia. ¿Saber cuál es la intención de por ahí Rosario, lateral, volante por izquierda? Ha jugado en muchas posiciones en Cerro Porteño. Y la verdad que yo soy, creo que me llevan de lateral, pero yo le juego, o sea, al profe o sea, donde me ponga, yo no tengo problema en eso. ¿Podríamos decir que el técnico que te marcó, digo, positivamente fue Fernando Cubero al ponerte en el equipo titular después de Subeldía? Yo creo que el técnico que más creo que fue Chiqui, porque él me dio la confianza de
en todo sentido me dio confianza de volante, también me ayudó muchísimo, me dio la confianza, me puso de lateral y él fue el que, para mí, o sea, el que más me marcó. Charlando con tu papá también decía, él tuvo su paso por Sudamérica, quizás no le tocó la transferencia como te está tocando ahora, y decía, mi hijo va a llegar muy lejos. ¿Alguna charla que tuviste también con él? Sí, hablé con él, está muy feliz conmigo, es algo que él siempre soñó, pero lastimosamente no se le pudo dar y está muy feliz conmigo, siempre me habla mucho, me da consejos y está muy feliz porque a mí se me está dando. ¿Algún agradecimiento que quieras decirle al hincha de Cerro? Porque mira, el cerrista dice, no, perdimos un poco de pelota parada, goles en los clásicos, ¿algo que quieras decir, Alan? No, nada, agradecerle por el apoyo que siempre me brindaron a mí y a todo el club, que decirle que le voy a extrañar mucho y que siempre le llevaré en mi corazón. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, Fuego. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Lácteos, la fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo con tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Podemos volver a Johnny, el amistoso internacional, iba a decir. Amistoso local hoy de Olimpia ante Guaraní. Mucha expectativa. ¿Cómo se para Guaraní también, no? ¿Cómo Uno se ya para sabe Guaraní? Más o menos Olimpia, pero Guaraní trajo, hay que ver si juega el uruguayo que vino, el delantero de apellido Barceló. Está anunciado. Sí. Ayer justamente Johnny estuvo en la práctica cubriendo en directo y ahí es que hablamos con Santi. Ahí hablamos Sosa, con Santi. Ajá. ¿Verdad? Que nos dijo 99% Jorge Morel se va al exterior, no va a jugar por Cerro Porteño. Y justo vi, porque se habló mucho de la frase, de la nueva camiseta, pero muy lindo el video que lanzaron también. Y es justamente lo que ayer decíamos, con que no, pero todas son voces masculinas y la voz de una nena cantando con una letra mucho más tocante, emotiva, con Mi viejo me llevó. No lo vi. ¿Cuál es de Olimpia? Sí, me enviaron esta mañana. No tenés eso, Wilson. Muy lindo. Sí, pero también un poco. Si tenés, Wilson, por favor. A la no par, pasarle a hoy. a la par un poco de lo que era la expectativa y lo que charlábamos ayer, ¿no? De un espacio que en algún momento era casi una exclusividad de los varones, con lo que hoy significa, y también no solamente tenerle allá a la nena, a la hija, sino en lo que fue. Y muy bien hecho. Y mira, justo hecho. Fue tema de debate pero ayer por eso te decía, cuando pero te acuerdas de la época del Albi. No. Bueno, ya pasó esa época y muy bien hecho. Murieron las Albi Lady, entonces qué pena, hermano. No es que murió, pero no podía hacer. Mira,
Yo hablando de lo que fue la voz de la nena cantando, y vos me otra vez con la Alvile. Johnny. No, saludos para todos. Escuchá un poquitito. Una vez mi viejo me dijo Qué lindo, qué lindo. ¿Eso cómo podemos...? Twitty no puede levantar eso. No, me emociona mucho, me toca el corazón, hermano querido. ¿Qué querés que te diga? Poné un poco otra vez hoy. Una vez mi viejo me dijo No, es muy emocionante. ¿Le gusta a la gente? Sí, supongo que sí. Linda, lograda, para acompañar la imagen. El video, claro, es claro. Muy lograda la canción. Pasale a Tweety, Wilson, por favor. Y en el video, imagen de niños, de niñas. O sea, por eso decía un poco, hay una realidad. Cuando vamos a los estadios, sabemos cuál es el público dominante, sabemos cuáles son sectores donde no es precisamente, ya que hablamos de términos modernos, amigable para la familia, pero con campañas de lanzamiento, más con el asesoramiento también de marcas importantes. Muy bien hecha la campaña Olimpia. Ya estamos con Johnny para ampliar lo de Olimpia Guaraní. Lo primero que me preguntaban es el tema de los precios de las entradas y si es para todo público el acceso. Eso, y después el equipo, todos los detalles. Johnny estuvo también, bueno, tenés lo de Santi Sosa cuando nos decía 99% va Jorge Morel al exterior, y nos amplía también lo de Guaraní. Ya estamos con el Olimpia versus Guaraní. Hoy son dos partidos, arrancamos a las 5:30 de la cobertura, transmisión del fútbol. Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal de Chacomer, 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como Tire, como mejor en todos los caminos. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Comunicate al 021-615-380. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater, distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Johnny, ¿te emocionaste?
Johnny. A ver, ahí sí. Sí, no. Pasa que le puse silencio. Sí, por supuesto. No emocionante, escucha, mira que la primera, yo creo que debe ser una de las primeras campañas que escuchamos donde que... Pero para Matías Lescano, que él ya envió la foto con su nena. Ayer justamente estuvimos debatiendo el tema. Y un tema. saludo para mi amigo, que sí, que me imagino habrá sido muy fuerte para vos y bueno, y que ahora va a llevar a la otra nena hoy, dice. Ah, mira qué lindo. Sí, no, muy bien la campaña del Olimpia, por el tema de las nenas, que esto se vuelva inclusivo. Es muy emocionante. Bueno, Sí. Johnny, tema entrada y si es para todo público. Sí, señor, es para todo público. Pero antes, Bruno, la cuenta de Olimpia Media tuiteaba eso a las 9:15, la imagen de la camiseta y 3 futbolistas del Olimpia del año 1979 y dice, en honor a los que nos hicieron creer que todo era posible. En homenaje a la primera estrella continental, Olimpia dio a conocer esta mañana su indumentaria local para la temporada. Y allí aparece Hugo Ricardo Talavera, Piazza, y creo que es Torres, el de bigote, 1979, y la camiseta 2023, en homenaje a los que fueron los primeros campeones de América, no brasileño, uruguayo y argentino, en este caso Olimpia, ganando la Copa Libertadores de América. Hoy, ¿verdad, Johnny? Perdón que te interrumpa brevemente. Hoy, ¿verdad que el evento tiene una denominación oficial? La Noche Franjeada se llama, ¿verdad? Yo no sé si tiene así, Bruno, la noche franqueada. Creo que sí, ¿eh? Aquí tengo el banner, o el flyer, perdón. A ver qué dice. El partido amistoso, 18-30 el primero. No dice nada aquí. Olimpia versus Guaraní. Olimpia, mi orgullo. Por lo menos en el flyer no aparece, Bruno, la leyenda de Noche. No, la denominación que colocan es la Noche del Rey. ¿Esta la colocan en el flyer? Sí. Ah, está bueno, entonces esa es la... esa es la denominación. Mañana, por ejemplo, es la clásica, la noche Sí. azulgrana. Mañana para Cerro. Y viste que el horario, por ejemplo, pusieron 19:12. Exacto. En función al año de aniversario de la fundación del club, ¿verdad? Del Club Cerro Porteño. Están trabajando mucho los departamentos de marketing. Bien, Hoy sí, vi que le enviaban a quien sigue pagando su cuota de socio en enero, nuestro compañero Pablo Guerrero, le envían un kit con un montón de cosas muy lindas de Cerro Porteño. O sea, bien por los dos clubes. Bien. Perdón, Johnny. Y sectores disponibles para el encuentro: platea 30.000, preferencia 50.000, bicampeones del mundo 70.000 guaraníes, gradería norte para la gente de Guaraní 15.000 y preferencia visitante 50.000 guaraníes. Recordemos, el socio ingresa con el canje correspondiente. Presentar cédula de identidad y entrada al día del evento. Todos los menores de edad deberán pagar sus entradas. Para este partido, repito, 18:30, el primer encuentro, 40 minutos. Y el segundo partido, veremos si es 45 minutos entre Olimpia Guaraní. Para arrancar el informe futbolístico, rápidamente con lo que prepara Guaraní. Hernán Rodrigo López, su técnico, anuncia en el arco a Popi Muñoz, Rodrigo Muñoz, el ex arquero de Libertad, de Cerro, Raúl Cáceres, lateral derecho de la cantera del Olimpia, que pasó por Cerro y otros clubes. Aquí hay una pequeña duda, y yo pienso, como dice Juanma, el caso de Morel, de por qué no jugaría. Ya trabajó perfectamente, me decían, o Morel o Moya, el colombiano, de central, junto a Marcos Cáceres y Miguel Benítez, el sector izquierdo de la zona defensiva. El medio campo, Dorrego, abierto por derecha, Ríos, el ex Nacional, Gil Romero, el argentino, Gastón Gil Romero y Piru Contreras. Alberto Cirilo estaría jugando como cuarto volante, Luis Fariña y Facundo Barceló sería el equipo de Guaraní para medir al Olimpia. El 11 de Julio Cáceres, Gastón Olveira, el Tucu Salazar, Junior Barreto, Mateo Gamarra, Tito Torres, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Brian Montenegro, Hugo Fernández, Berlis González y Facundo Bruera. Es el equipo que prepara Julio César Cáceres, 2 campeones de América en las bancas, tanto de Olimpia y también de Guaraní. Julio César Cáceres, el técnico del Olimpia, y Hernán Rodrigo López, el técnico
de Guaraní. Repito, 18:30 el primer encuentro y a las 20:30 el segundo partido. Bueno, esperame un ratito que ya seguimos. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepillo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. www.garelestructuras.com. Lozarrab es un producto de Garel Estructuras. Teléfono 551-142. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. César Ross, director de UPISA, gusto de saludarte, felicidades de antemano. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, gracias por el contacto y sí, muy contento, gracias por los deseos también, muy contento de haber iniciado este proceso que puede ser muy importante para el sector porcino paraguayo, ¿verdad? Sí, algo histórico. Le queremos contar a la audiencia que se realizó el primer envío de carne al mercado de Taiwán de la mano de UPISA, ¿verdad, César? Así mismo, es la única empresa paraguaya habilitada para exportar carne porcina y el mercado de Taiwán es el primer destino asiático que logramos habilitar. Los países asiáticos son los más exigentes del mundo en cuanto a cuestiones sanitarias, ¿verdad? Ellos consumen inmensas cantidades de cerdo, así como acá nosotros consumimos mucha carne bovina. Ellos también consumen allá muchísima carne de cerdo. Entonces, por eso es que es importante por el gran mercado que significa ese destino en Taiwán, ¿verdad? Y también por haber habilitado este país que es de grandes, altas exigencias sanitarias. Sin dudas. ¿Y qué cortes, por ejemplo, son los que enviaron, César? Bueno, y son los cortes premium, por suerte, ¿verdad? Porque los gastos de envío son caros y obviamente los precios de los cortes premium nos ayuda a poder ser competitivos también en Taiwán, ¿verdad? Y son cortes del lomo, pierna, paleta, botiola, panceta. Esos fueron los cortes que se embarcaron ahora y con un primer exportador, ¿verdad? Y estamos seguros de que va a ser satisfactorio nuestro envío, de que vamos a conquistar también el público taiwanés, así como lo hicimos con otros mercados, ¿verdad? Por la calidad de nuestro producto. El sector porcino ha venido creciendo en los últimos años, gracias a fuertes inversiones que se han realizado en el sector y también el apoyo que estamos recibiendo de las autoridades del país, ¿verdad? Del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de SENAXA, del Ministerio de Industria y Comercio, de Cancillería, de REDIEX, en fin, todas las entidades del gobierno que nos apoyan nos han dado este espaldarazo, que también es un gran logro para el país, ¿verdad? Porque eso significa que este país asiático de altas exigencias, como dije, confía en las gestiones de control sanitario y control de inocuidad que tiene nuestro país.
que es confiable, por eso ellos permiten que exportemos nuestra carne a esos mercados, ¿verdad? Para que tenga una idea, Bruno, te digo, el mercado de Taiwán, ¿verdad?, consume 900.000 toneladas de carne de cerdo. Obviamente de eso gran parte es producción de ellos mismos, ¿verdad? Son grandes productores también. Pero de eso ellos importan entre 90 y 100.000 toneladas año, que para nosotros es un volumen inmenso, ¿verdad? Si nosotros podemos lograr 10.000 toneladas año exportar ahora con el nivel productivo que tenemos, va a ser espectacular, porque los precios son mejores que los que logramos aquí en la región. Sin duda, sin duda. Muchas felicidades, César, que sigan los éxitos con esta gran empresa UPISA. Felicidades doblemente. Gracias, César, muy amable. Pues gracias a ustedes por el contacto, a las órdenes. Gracias. Director de UPISA, César Ross, hablándonos con nosotros, entonces abriendo el mercado taiwanés. UPISA, enviando carne de cerdo. ¿Qué es lo que te gusta a vos, Federico? Estaba diciendo. Es una salchicha polonesa, se llama. Salchicha polonesa. Es tipo esa salchicha parrillera. No he visto nunca, en serio. No, en serio, están en las diferentes góndolas, están los productos que están refrigerados. Vos sabés que para la salsa o para la parrilla riquísimas. La polonesa. El hambre que me está dando. UPISA, hermano, riquísima. Sí. Bueno, ya estamos con Johnny. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes, retornando tus botellas vacías de Fortín. Reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Johnny. Sí, gracias, Bruno. Con relación a la posibilidad de volver a reforzar o por lo menos agregar un futbolista más a la lista, definitivamente no está cerrado el cupo de contrataciones. Va a depender de si aparece alguien interesante, alguien no tan caro, que pueda tener los requisitos que en este caso presentó el técnico, así como decía Federico, un 10, un volante ofensivo. Y veremos en qué termina. Por ahora son 5 los refuerzos y veremos si este tiempo, cuando arranque el campeonato, porque tampoco es de extrema necesidad ese futbolista. Si aparece, espectacular. Caso contrario, Olimpia se queda con estos refuerzos para lo que va a ser el campeonato de Apertura y la Copa Libertadores. Bueno, lo de Guaraní, perdón, dijiste, Johnny, ¿tenés idea de un probable equipo? Ya dijiste, sí, ¿verdad? Sí, pero puedo repetir. ¿Cómo no? Es que acá nos llueven los mensajes, ¿por qué solamente limpio? Sí. Saludos para la gente de Guaraní que ayer pudimos ver la práctica. Es algo raro a esta altura ver la práctica de un equipo en pretemporada, pero bien, agradecemos al Club Guaraní. En Muñoz, Raúl Cáceres, Moya o Morel, Marcos Cáceres, Miguel Benítez, Dorrego, el volante por derecha, el ex Nacional Ríos, Gastón Gil Romero, el Piro Contreras como volante por el sector izquierdo, Luis Fariña y Facundo Barcelona. La gente va a preguntar, ¿y qué pasa con Camacho? Está con una pequeña dolencia. Habría que ver si tiene minutos en el partido ante Olimpia.
Perfecto. Muchísimas gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento, señor. Adiós. Moreno Martins habló hoy en conferencia de prensa. Muy, muy rica su conferencia de prensa. Le preguntaron de todo. Le preguntaban de todo al jugador boliviano, que me parece que este año va a tener una batalla mucho más complicada para ser titular. Sí. ¿Verdad? Claro. Churín, Queso Fernández. El retorno de Morales. Totalmente. La va a tener difícil. No, pero sí, el año pasado era con Fernando Romero, en un momento Alfio Oviedo. Sí. No, cambia totalmente. Bueno, nos vamos con Marcelo Moreno Martín. Quiero jugar, quiero estar ahí siempre presente, pero me voy a buscar mi espacio. Vos mismo lo citaste, sos uno de los jugadores más importantes, pero eso no me da la titularidad. Yo me la tengo que buscar adentro de la cancha, como siempre lo he hecho en todos mis equipos, y lo voy a seguir haciendo acá. Así que nada, espero que las cosas nos puedan salir mejor y que podamos aportar como siempre lo he hecho en los clubes que he estado. Mencionas la importancia de la pretemporada para saber lo que quiere el profe Chiqui, para saber lo que quieren tus compañeros, y a eso mismo me quiero referir en cuanto a los compañeros que tenés ahora en la delantera. La vuelta de Robert Morales, con el que lastimosamente no pudiste compartir mucho tiempo en cancha, ahora Fernando Fernández. ¿Cómo notas a ellos su momento futbolístico y cuáles son tus sensaciones de poder compartir con ellos en una doble punta incluso en la cancha? Mira, yo creo que la llegada de los jugadores que tenemos en la delantera son importantísimas para nuestro grupo. Siempre es bueno tener a jugadores con jerarquía que te dan esa mística para siempre tener una experiencia a más dentro del grupo. Todos los jugadores que vos citaste tienen una historia acá en el club, son goleadores y eso es fundamental para cualquier entrenador. Cualquiera quiere tenerlo en el equipo. Entonces Chiqui es el que va a tener el dolor de cabeza de poder decidir quiénes son los que van a jugar y nosotros, no los que se quedan tal vez en algún momento afuera, saber entender, trabajar para poder estar jugando, y a él es el que va a decidir quiénes son los que van a jugar, obviamente. Mencionabas lo que preguntaban los demás colegas, la forma de trabajar tu pretemporada, y hoy la hinchada el año pidió mucho por vos, por el currículo que trajiste, goleador en las eliminatorias. Hoy, ¿qué le decís al hincha azulgrana? Hoy, ¿qué le decís al hincha que mañana va a ocupar nuevamente la nueva olla de lo que le va a dar Marcelo Moreno Martínez en este 2023? Yo quiero darlo todo, quiero hacer muchos goles, quiero ser el jugador que soy para Chiqui, para este club, dentro y fuera de la cancha. Obviamente que el que decide es el profe, él es el que manda acá y él es el que va a decir si vos vas a jugar o no. Y como profesional que soy, que he aprendido en toda mi carrera, yo creo que el trabajo es lo que me va a llevar a ganarme la posición, y eso es lo que voy a hacer este año. Por eso he arrancado una muy buena pretemporada. A mis 35 años me estoy preparando muy bien, no me perdí un día de pretemporada, entonces eso quiere decir que estoy a la par de todos mis compañeros, y eso es importante para poder rendir bien. Espero que esos goles puedan aparecer, no solo míos, sino de mis compañeros, delanteros también. El año pasado nosotros los delanteros no pudimos hacer muchos goles, todos. Este año tenemos que exigir, tenemos que cobrar al compañero también para que nos puedan dar la pelota en mejores condiciones, para que nosotros podamos hacer goles. El delantero tiene que hacerlo, porque ese es el rol del delantero, de cualquiera. Entonces, para eso vamos a trabajar, para que el hincha también te pueda aplaudir cuando tenga que aplaudirte, y ser autocrítico también en algunos momentos cuando te están hablando de una forma diferente, ¿verdad? Se dijeron muchas... Todos queremos convertir, queremos hacer goles, y los delanteros necesitan, porque a nosotros nos exigen que hagamos goles. A todos los delanteros que están acá les exigen. No solo a mí, sino a Robert, a los que han llegado, a Alfio que estaba acá, a todos nos exigían, y los números no fueron de los mejores de nosotros. Y nosotros mismos nos exigimos, y tenemos que mejorar eso. Por eso vamos a trabajar bien, por eso vamos a entendernos cada día en los entrenamientos, por eso tenemos un entrenador que tiene tanta historia, tanta jerarquía acá en el fútbol paraguayo, bien respetado.
sabe lo que hace, sabe manejar muy bien el grupo y vamos a trabajar para que eso pueda salir, para que los goles de todos los delanteros puedan aparecer. No tengo duda que eso va a pasar. En estos amistosos ya se han dado ese compañerismo de que los compañeros puedan hacer. Ferfer ya metió su primer gol,